Ella era solo una limpiadora. Hasta que enseñó 9 idiomas al hijo del millonario. Parece improbable, ¿verdad? Pero lo que sucedió dentro de aquella mansión lujosa, detrás de puertas pesadas y corredores silenciosos, cambió para siempre la vida de un hombre frío, de un niño solitario y de una mujer que todos preferían ignorar. Antes de continuar, suscríbete ya al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas. Elena llegó a la imponente mansión Vasconcelos, una edificación que imponía respeto y cierta frialdad, llevando consigo no más que una mochila desgastada por el tiempo y un silencio tan denso que parecía pesar más que el propio mundo que la rodeaba. Su origen era un misterio absoluto para todos en la casa. Nadie sabía de dónde venía ni por qué sus ojos, a pesar de la aparente calma de su rostro, parecían albergar historias de una profundidad inmensurable, cicatrices de un pasado turbulento que se negaban a ser reveladas. Entre el numeroso personal de la mansión, ella era, en esencia, una figura invisible. Cumplía con sus tareas de limpieza con una precisión casi robótica, moviéndose con una eficiencia silenciosa, sin alzar nunca la voz, sin desviar la mirada de su labor, como si temiera romper el tenue velo que la hacía pasar desapercibida. No obstante, había algo en ella que resultaba inexplicablemente magnético, una presencia sutil pero innegable, como si, en lo más profundo de su ser, estuviera siempre a la espera de que alguien, alguna vez, notara lo que ni siquiera ella misma se atrevía a mostrar o a reconocer en voz alta. La pregunta que resonaba en los corredores silenciosos de aquella vasta residencia era inmensa y, a la vez, casi absurda en su simplicidad. ¿Qué podría una humilde limpiadora enseñar al hijo de uno de los hombres más adinerados y poderosos del país? Esa misma interrogante, cargada de escepticismo y curiosidad, podría estar resonando en tu mente justo ahora. Sin embargo, la respuesta a esta cuestión, tan enigmática y a la vez tan obvia, es asombrosa en su simplicidad y al mismo tiempo impactante en su profundidad. Elena poseía algo que el dinero, con todo su poder y alcance ilimitado, jamás podría adquirir. Ella tenía la capacidad de escuchar de verdad, tenía tiempo para dedicar y, lo más importante, tenía alma, una cualidad invaluable que trascendía cualquier posesión material. Y Carlos, el hijo del magnate, no necesitaba más sesiones de terapia costosas ni juguetes extravagantes que llenaran su habitación, pero no su corazón. Lo que él, en su más pura esencia, anhelaba y necesitaba con desesperación, era alguien que le hablara no solo con palabras vacías, sino con el alma, con la genuina conexión de un corazón a otro. Y, por increíble que parezca, esa conexión tan improbable nació cuando nadie en la mansión, ni siquiera los más cercanos a Carlos, lo esperaba. En el momento exacto en que Elena, mientras barría el suelo con movimientos metódicos y silenciosos, comenzó a tararear suavemente una melodía en italiano. En aquella mansión fría, donde cada objeto parecía estar en su lugar perfecto, tan impecable que despojaba al ambiente de cualquier vestigio de humanidad, una mujer que había sido, hasta entonces, completamente invisible para todos los que la rodeaban, encendió la primera chispa de vida en el corazón de un niño que la sociedad, y hasta su propia familia, ya daban por perdido. Un alma que se había encerrado en sí misma tras la pérdida más dolorosa. Fue justo allí, en ese rincón de la casa que nadie se molestaba en mirar, donde algo verdaderamente extraordinario, algo que desafiaría toda lógica y expectativa, comenzó a germinar y a florecer en silencio, lejos de las miradas curiosas y de los juicios superficiales. Desde que perdió a su madre, Carlos no había vuelto a pronunciar una sola palabra. El silencio se había convertido en su compañero constante, un refugio inquebrantable frente a un mundo que, a sus ojos infantiles, se había vuelto incomprensiblemente doloroso. En la imponente mansión Vasconcelos, todos los que la habitaban conocían esta dolorosa verdad. El niño del patrón era mudo. Sin embargo, muy pocos de ellos, si es que alguno, comprendían la verdadera y abrumadora carga emocional que ese silencio imponía sobre la joven alma de Carlos. Muchos empleados, e incluso los parientes lejanos que de vez en cuando visitaban la casa, se atrevían a especular con superficialidad sobre los posibles traumas psicológicos que había sufrido,
sobre diagnósticos médicos complejos que jamás habían sido confirmados, o sobre profundos bloqueos emocionales que lo mantenían cautivo en su propio mundo interior. Otros, con una crueldad quizás inconsciente o simplemente por ignorancia, se limitaban a etiquetarlo sin más como el hijo extraño del patrón, una simple anomalía en la perfecta fachada de la familia Vasconcelos. Pero la realidad era que nadie, absolutamente nadie, se atrevía a acercarse a él de 1900, ¿verdad?, a intentar romper esa barrera invisible que Carlos había erigido a su alrededor. Ni siquiera los profesores particulares, cuidadosamente seleccionados y traídos desde las escuelas más renombradas del país, con sus métodos pedagógicos de vanguardia y sus currículos impecables, lograron penetrar su hermetismo. Tampoco lo consiguieron los terapeutas más cotizados, aquellos recomendados por los especialistas más reconocidos a nivel nacional, que prometían soluciones milagrosas con sus complejos tratamientos. El niño se había encapsulado en sí mismo, construyendo una fortaleza inexpugnable en su interior, un castillo donde había cerrado con llave todas las puertas de su percepción y comunicación, un laberinto silencioso donde solo él podía deambular. Pasaba sus días deambulando por la inmensidad de la casa, una sombra delicada que apenas hacía ruido al moverse, casi como un fantasma que se deslizaba por los corredores vacíos. Su rutina lo llevaba siempre al mismo rincón de la sala de juguetes, un lugar que parecía ser su santuario personal, donde sus ojos permanecían fijos en una pila de libros que, para los adultos, resultaban completamente incomprensibles. Eran libros infantiles, sí, pero estaban escritos en una diversidad asombrosa de idiomas: ruso, francés, árabe, español, entre otros. Parecía como si alguien, en un intento desesperado y en vano, hubiera intentado enseñarle todos los idiomas del mundo, con la vana esperanza de que al menos uno de ellos lograra arrancarle una respuesta, una palabra, una señal de vida, un puente de regreso al mundo. Pero él, Carlos, continuaba sumido en su mutismo, inmutable, día tras día, sin que nada pareciera capaz de quebrar su silencio inquebrantable, hasta que, de forma completamente inesperada, escuchó la voz de Elena. No era un discurso formal, cargado de intenciones pedagógicas, ni una elaborada estrategia terapéutica diseñada por expertos. Era, simplemente, una canción, una melodía en italiano, suave, cadenciosa y llena de una melancolía particular, que ella tarareaba sin siquiera pensarlo, casi como un murmullo del alma, mientras limpiaba los imponentes ventanales de la biblioteca. Era una canción antigua, una de esas melodías que traen recuerdos lejanos de la infancia, que Elena solía entonar para sí misma. Ni siquiera era consciente de que alguien pudiera estar escuchando su canto, tan absorta estaba en sus pensamientos y en su labor. Pero, para su sorpresa, o quizás para su destino, alguien sí estaba escuchando. Carlos se encontraba allí, escondido detrás de una de las estanterías de libros, un observador silencioso cuyos ojos, fijos en ella, no perdían detalle. No se acercó en aquel momento, no rompió su habitual distancia, pero algo, una diminuta e imperceptible chispa, comenzó a prenderse en su interior. Algo que indicaba que el cambio, lento pero inexorable, ya estaba en marcha. A la mañana siguiente, mientras Elena limpiaba el espacioso vestíbulo de entrada, un sonido, apenas audible, llegó a sus oídos, un murmullo que venía de la majestuosa escalera, una única palabra pronunciada con una timidez casi dolorosa, apenas un susurro que se perdía en la inmensidad del espacio. Luna. La palabra era parte de aquella canción que Elena había cantado el día anterior. Lentamente, con una cautela que denotaba la delicadeza del momento, ella se giró y vio a Carlos, escondido tímidamente detrás del pasamanos, con los ojos brillando de una manera que jamás olvidaría. Un brillo de curiosidad y una incipiente esperanza. Elena no pronunció palabra alguna. Simplemente le devolvió el gesto con una sonrisa amable, y como quien responde a un secreto compartido entre dos almas solitarias, susurró en francés: «Bonjour, Carlos». Él, a su vez, le devolvió la sonrisa, una sonrisa pequeña, frágil, pero que contenía la promesa de un mundo nuevo. Ese día, Elena terminó su jornada laboral con una sensación diferente en el pecho, un peso inusual que nada tenía que ver con el cansancio físico. Era la silenciosa, pero rotunda, certeza de que algo mucho más grande,
Algo trascendental estaba a punto de manifestarse en las vidas de ambos. Al salir por la puerta trasera de la mansión, entrecerró los ojos ante la luz del sol poniente y, por primera vez en muchos años, se sintió útil de una manera que no tenía nombre, una utilidad que iba más allá de las tareas mundanas y tocaba la esencia misma de su ser. Al día siguiente, Carlos apareció de nuevo, una presencia ahora menos esquiva y un poco más decidida. Esta vez, en lugar de permanecer oculto en las sombras o tras algún mueble imponente, se acercó directamente a ella, rompiendo esa invisible barrera que siempre había mantenido entre él y el mundo exterior. Se sentó en el frío suelo de la biblioteca, un gesto que en otra circunstancia habría sido considerado impropio para el heredero de la mansión, y extrajo uno de los libros que, de forma enigmática, siempre lo acompañaban, como si fueran una extensión de su propia alma silenciosa. Era un pequeño volumen de tapa azul, con ilustraciones vibrantes y palabras escritas en español. Con un dedo diminuto y cargado de una incipiente curiosidad, Carlos señaló un dibujo de un gato, sus ojos alzándose para encontrarse con los de Elena, en una muda pero elocuente espera de una respuesta. Ella, comprendiendo la sutil petición con la misma dulzura y suavidad de antes, pronunció la palabra en español, gato. Luego, con un gesto igualmente revelador, señaló la misma figura y, con una claridad que resonó en el silencio, dijo en francés, chat. Carlos repitió las palabras, al principio con una vacilación que denotaba su larga ausencia de la vocalización, pero sin un rastro de miedo en su voz, como si hubiera descubierto un nuevo juego, una fascinante y adictiva aventura lingüística. Y así, en medio de las lujosas alfombras persas y los imponentes muebles de caoba maciza, dos mundos, que en teoría jamás deberían haberse cruzado, se encontraron sin ceremonia alguna, sin protocolos, sin expectativas, solo con la pura y elemental necesidad de conectar. A partir de ese día, Elena, con una astucia y una delicadeza que solo una mente sensible podía poseer, comenzó a pasar más tiempo en la biblioteca, un lugar que se había transformado de un simple espacio de ocio en un verdadero santuario de aprendizaje. Lo hacía sin infringir las estrictas reglas de la mansión, sin descuidar ni por un segundo sus numerosas obligaciones como limpiadora. Pero, siempre que percibía la cercanía de Carlos, dejaba escapar una palabra al aire, un pequeño gesto de complicidad, un breve intercambio de miradas que sellaba el pacto tácito entre ellos. Y él, con una receptividad asombrosa, respondía, primero, con sonrisas tímidas que iluminaban su rostro, luego, con palabras sueltas, pronunciadas en diferentes idiomas, como si cada nuevo sonido que escuchaba en su lengua de origen liberara una pequeña parte del niño que se había escondido durante tanto tiempo, prisionero de su propio mutismo y dolor. Algunas de las empleadas de la mansión, aquellas con una observación más aguda y un instinto más desarrollado, notaron la inusual interacción entre la discreta limpiadora y el silencioso heredero. Sin embargo, por razones que solo ellas conocían, optaron por no decir nada, manteniendo el secreto de este floreciente vínculo. Quizás porque también sentían que algo diferente, algo profundamente significativo, estaba ocurriendo, una energía positiva que permeaba el ambiente de la casa, o tal vez, simplemente, por el temor a las posibles represalias o a la incomprensión de los patrones, prefirieron guardar silencio y observar los acontecimientos desde la distancia. Pero quien, de manera evidente, no percibió la magnitud de lo que estaba sucediendo, o quizás se negó rotundamente a percibirlo, fue Eduardo, el padre de Carlos. Eduardo era un hombre perpetuamente ocupado, una figura casi etérea en la vida de su hijo, siempre inmerso en una vorágine, de viajes de negocios que lo llevaban a los confines del mundo, reuniones interminables que consumían la mayor parte de su tiempo, y decisiones corporativas que, para él, parecían tener una importancia infinitamente mayor que cualquier cosa que sucediera dentro de los muros de su propia casa. Su amor por su hijo, aunque real y profundo a su manera, se manifestaba de forma paradójica a través de sus constantes ausencias, una presencia en la distancia que solo podía ofrecer bienes materiales. Él, en su lógica de empresario, creía firmemente que cuidar a su hijo significaba, por encima de todo, proveer,
proveerle los mejores médicos especialistas, los tratamientos más vanguardistas y, por supuesto, los juguetes más caros y sofisticados del mercado. Jamás, ni por un instante, se le ocurrió la idea de que la verdadera clave para liberar a su hijo de su cautiverio autoimpuesto pudiera residir en las manos de alguien tan insignificante o común como Elena, una simple limpiadora que no encajaba en sus esquemas de soluciones monetarias. Y quizás fue precisamente por esta ceguera, por la incapacidad de Eduardo de ver más allá de lo superficial, que Elena mantuvo todo lo que ocurría en un silencio casi cómplice. Después de todo, no era su papel, según las rígidas normas sociales de la mansión. No era su función ni su deber el de enseñar, ni mucho menos el de estrechar lazos emocionales con el niño. Sin embargo, ella no hacía lo que hacía por un sentido de obligación o por un deber profesional. Lo hacía porque entendía a Carlos de una manera que nadie más lo hacía. Lo hacía porque ella misma cargaba con sus propias y profundas penas, y en los ojos silenciosos de Carlos, ella reconocía sus propios dolores, sus propias pérdidas, sin necesidad de que él pronunciara una sola palabra, pues ambos compartían un idioma universal de sufrimiento, y ahora, de esperanza. Una tarde, después de ayudar con la organización de la vasta y a veces caótica biblioteca, un lugar que se estaba convirtiendo en el epicentro de su interacción secreta, Elena dejó caer, de forma deliberada pero discreta, un libro de cuentos infantiles escrito íntegramente en inglés. Era un pequeño volumen con ilustraciones vibrantes, diseñado para captar la atención de cualquier niño. Fingió no notar el incidente. Su mirada se mantuvo fija en otras estanterías, mientras su corazón, sin embargo, latía con una mezcla de anticipación y nerviosismo silencioso. Observó, sin que él se percatara, cómo Carlos, con una curiosidad que comenzaba a florecer de nuevo en sus ojos, lo recogía del suelo y lo abría por su cuenta, sin que nadie se lo pidiera, un gesto de autonomía que habría sido impensable meses atrás. No lo leyó en voz alta, no todavía, pero sus pequeños dedos se deslizaron por las páginas con una familiaridad extraña, casi reverente, como si el tacto de las palabras ya le revelara significados ocultos. Luego, con una naturalidad asombrosa, señaló un dibujo de una estrella y, con una claridad que resonó en el silencio, pronunció la palabra Star. Elena contuvo una risa de pura alegría, una risa que amenazaba con convertirse en llanto, un estallido de emoción que estuvo a punto de salir a borbotones. Casi habló en voz alta, a punto de exclamar su sorpresa y su felicidad, pero logró controlarse y con un hilo de voz susurró, "Very good". En los días que siguieron a este pequeño pero significativo incidente, Elena, con una maestría intuitiva, comenzó a alternar los idiomas, en sus conversaciones sutiles con Carlos. Eran pequeñas frases, casi imperceptibles para un oído inexperto, que dejaba escapar mientras guardaba los juguetes esparcidos por la sala o mientras limpiaba con sus movimientos habituales. Pequeñas palabras dichas con una ligereza que invitaba a la respuesta, nunca forzando, nunca exigiendo una reacción, solo ofreciendo el sonido, la melodía de una nueva lengua. Y Carlos, con una sed de conocimiento que lo sorprendía incluso a él mismo, las recibía, todas, absorbiéndolas como una esponja. Y así, día tras día, palabra tras palabra, ese niño que hasta hacía poco vivía prisionero de su mutismo, comenzó a construir un vocabulario impresionante, un arsenal lingüístico completo en, increíblemente, 9 idiomas diferentes. Pero nadie, ni siquiera los que vivían bajo el mismo techo, lo sabía aún. Y cuando lo descubrieran, cuando la verdad finalmente saliera a la luz, no estarían preparados para comprender la verdadera fuente de esa asombrosa transformación, ni la delicadeza con la que había sido orquestada. Porque a veces, la verdadera curación no se encuentra en los medicamentos más caros, ni en los diplomas más prestigiosos colgados en las paredes de consultorios lujosos, ni mucho menos en los puestos más altos de una jerarquía social o corporativa. A veces, la sanación se esconde en el gesto más simple y desinteresado, en el sonido más suave de una voz que no juzga, o en la mirada de alguien que se atreve a ver, con el corazón abierto, lo que el resto del mundo, cegado por la superficialidad, prefiere ignorar por completo. Elena ya no era invisible para Carlos. Para él,
Ella era el faro que lo guiaba, la voz que le devolvía el sentido, y él, por fin, comenzaba a encontrar su propia voz, su propia forma de expresarse, en un mundo que antes le había parecido hostil y ajeno. Carlos nunca mostró prisa en este proceso de redescubrimiento lingüístico, y Elena, con una sabiduría innata que trascendía cualquier manual pedagógico, nunca le exigió velocidad ni resultados inmediatos. Ambos caminaban en un silencio respetuoso por territorios que nadie más en la mansión se atrevía a explorar. Un espacio sagrado de confianza mutua. No era una lección tradicional, de esas que se imparten en aulas frías y estructuradas. No había una pizarra imponente, ni reglas estrictas que coartaran la espontaneidad, ni tampoco un plan de estudios preestablecido que dictara el ritmo del aprendizaje. Solo estaban una limpiadora y un niño, unidos por una confianza silenciosa que se había construido, ladrillo a ladrillo, sin la necesidad de promesas grandilocuentes ni contratos formales. En aquella mañana de martes, una mañana particularmente lluviosa que invitaba a la introspección, Elena llegó un poco más temprano de lo habitual a la mansión. La enorme residencia aún dormía, sumida en un silencio profundo, roto únicamente por el rítmico sonido de la lluvia golpeando suavemente contra los ventanales de cristal. Una melodía natural que llenaba el ambiente con una atmósfera de calma. Con la delicadeza que la caracterizaba, abrió la puerta de la biblioteca, un ritual que ya se había convertido en parte de su rutina diaria. Para su sorpresa, encontró a Carlos ya sentado en su rincón de siempre, ese lugar que se había convertido en su refugio y en el epicentro de su aprendizaje. Entre sus pequeñas manos, Carlos sostenía el libro de tapa roja que Elena, con su habitual discreción estratégica, había dejado intencionadamente sobre la mesa la tarde anterior. Era un libro con palabras sencillas, ilustradas con dibujos coloridos y escritas con trazos firmes en alemán. Elena no pronunció palabra alguna. Simplemente se sentó en el suelo, a una distancia respetuosa que no invadiera el espacio personal del niño, pero lo suficientemente cerca como para establecer una conexión. Él la miró por unos segundos, sus ojos profundos escudriñando la suya, y luego bajó la mirada hacia la página, un gesto de concentración. Katze, dijo casi en un susurro, la palabra apenas audible, un murmullo que se perdió en el ambiente. Elena sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, una oleada de emoción que la dejó sin aliento. Por un instante fugaz, dudó si realmente había escuchado aquello o si su mente, deseosa de un milagro, la había engañado. Pero entonces, Carlos repitió con una voz un poco más firme, «Cat, gato». Ella sonrió, y no era una sonrisa forzada o educada, de esas que se usan por un protocolo. Fue una sonrisa espontánea, cálida, que parecía nacer desde lo más profundo de su alma, una expresión de pura alegría y triunfo silencioso. No respondió con euforia desmedida, no quiso asustarlo con una reacción demasiado efusiva, simplemente repitió las palabras con él, en un eco melodioso, como quien baila al compás de una melodía ancestral, una danza silenciosa de conexión y aprendizaje. Aquel día, la escoba y los productos de limpieza permanecieron olvidados en un rincón, testigos, mudos de una escena que trascendía sus propósitos habituales. Elena pasó las horas siguientes sentada en el suelo frío de la biblioteca, no como una empleada cumpliendo sus tareas, sino como una guardiana de la curiosidad, una facilitadora de la expresión. Se dedicó por completo a Carlos, señalando figuras en los libros coloridos, pronunciando palabras con la paciencia de un artesano y, lo más importante, escuchando con una atención profunda y sin juicios las palabras que él, con creciente confianza, se atrevía a pronunciar. A veces él, inmerso en su propio proceso interno, se sumía en un silencio contemplativo, solo observando los gestos de Elena, absorbiendo el ambiente, meditando sobre los sonidos que acababa de escuchar. Otras veces, con una valentía que sorprendía por su corta edad, se arriesgaba a decir frases cortas, mezclando idiomas con una espontaneidad que rompía todas las reglas gramaticales, como si estuviera tanteando el terreno, intentando descubrir cuál de esos nuevos caminos lingüísticos era el más seguro, el más cómodo para su alma. Y no era solo Carlos quien experimentaba una transformación radical.
Elena también cambiaba a cada instante, una metamorfosis interna que la reconectaba con su verdadero ser. Cada palabra que Carlos pronunciaba, cada sonido que emitía, era una chispa que encendía algo que había permanecido enterrado en lo más profundo de ella durante años de dolor y autoexilio. Esas chispas le traían de vuelta vívidos recuerdos de quién había sido antes de la tragedia que la marcó, de lo que solía enseñar con pasión, de los rostros curiosos de sus antiguos alumnos, de las pizarras repletas de tiza, de los cuadros llenos de diagramas lingüísticos, de las aulas con ventanas altas que habían quedado atrás, devastadas por el fuego y la guerra en su vida. Cada vocalización de Carlos era una confirmación de que esa parte esencial de ella, su vocación, su esencia como educadora, no solo no había muerto, sino que seguía latiendo con fuerza, esperando el momento justo para resurgir. Mientras tanto, en los vastos y laberínticos corredores de la mansión, nadie, absolutamente nadie, sospechaba de la extraordinaria evolución que se gestaba en la intimidad de la biblioteca. Para el resto del personal y para el propio Eduardo, el niño seguía sumido en su mutismo, una figura silenciosa y enigmática, y la limpiadora continuaba siendo una presencia callada, una más entre los muchos empleados que se movían sin hacer ruido por la casa. Pero dentro de aquel santuario de libros, un mundo completamente nuevo estaba naciendo, un universo que se construía con sonidos pequeños, casi imperceptibles, y con actos de valentía tímida, pero inquebrantable. Al día siguiente, un miércoles particularmente soleado, Carlos la esperaba con un objeto que se convertiría en un símbolo de su progreso, un cuaderno. Era un viejo cuaderno, probablemente olvidado por alguien en algún rincón de la mansión, que él ahora utilizaba como un diario personal, de palabras. En sus páginas, garabateaba símbolos incomprensibles, dibujaba letras con trazos infantiles. A veces escribía correctamente algunas palabras que Elena le había enseñado, y otras veces, con una creatividad asombrosa, inventaba sus propias grafías. Pero todo aquello, por imperfecto que pareciera a los ojos de un observador externo, era parte integral de un proceso que Elena, con su profundo conocimiento en adquisición del lenguaje infantil, entendía como pocos podían hacerlo. Ella, a su vez, comenzó a traer pequeños cartones hechos a mano con meticulosidad. En ellos, escribía palabras en diferentes idiomas, acompañadas de dibujos sencillos que ilustraban su significado. Los guardaba con cuidado en los bolsillos de su delantal y, a lo largo del día, dejaba uno o dos de esos cartones cerca de los lugares por donde sabía que Carlos pasaría, como si fueran tesoros escondidos esperando ser descubiertos. Era como si estuviera plantando semillas lingüísticas, y Carlos, con una discreción que rivalizaba con la de ella, las cosechaba todas, absorbiendo cada lección con avidez. Al final de esa misma semana, ocurrió otro hito. Carlos pronunció su primera frase completa. Fue en español, una frase sencilla en su estructura, pero cargada de una vida y una emoción desbordantes. Me gusta aprender contigo. Elena cerró los ojos por un instante, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Ella sabía lo que aquello significaba, no solo la frase en sí, sino el gesto que la acompañaba, la implícita declaración de confianza y apego. Él le estaba diciendo que quería continuar, que se sentía seguro a su lado, que de alguna manera inexplicable y maravillosa, ella se había convertido en una parte esencial de su espacio personal, de su tiempo, de su proceso de sanación. Aquel viernes, el último día de la semana laboral de Elena en la mansión, sucedió algo diferente, algo que se desvió de la rutina silenciosa y se cargó de un significado aún más profundo. Carlos la esperaba en el jardín, un lugar que rara vez frecuentaba y que estaba lleno de las flores más exóticas y la fuente burbujeante que adornaba el centro. En su mano, sostenía un papel cuidadosamente doblado en cuatro, un pequeño tesoro que parecía resguardar un secreto. Cuando Elena se acercó, con su andar ligero y discreto, él se lo entregó con una pequeña y tímida sonrisa, una expresión que antes era casi inexistente en su rostro. Ella desdobló el papel con delicadeza, sintiendo la textura del folio en sus dedos.
y sus ojos se posaron sobre las palabras que Carlos había garabateado con un cuidado asombroso. Lo que leyó la conmovió hasta lo más profundo. Gracias por escucharme. Y no era solo una simple frase. La misma gratitud estaba expresada en 5 idiomas diferentes. Una demostración tangible de todo el conocimiento que había absorbido y de la profunda conexión que había forjado. Elena sintió cómo el pecho se le oprimía, una mezcla de emoción y asombro, que le cortó la respiración. Aquello no era solo un acto de gratitud infantil, era un reconocimiento genuino, una declaración silenciosa pero poderosa de que, para Carlos, ella era real, que no era invisible, que él la había escuchado, realmente la había escuchado, desde el primer momento en que su voz, en italiano, había llenado el frío silencio de la mansión. Poco a poco, las sonrisas de Carlos se volvieron más frecuentes, más espontáneas, menos tímidas. Ya no se escondía en los rincones sombríos de la casa, evadiendo el contacto visual. Comenzó a circular con más libertad por los vastos pasillos, una presencia más vibrante, más presente. Observaba con curiosidad a los demás empleados, e incluso, con una valentía incipiente, empezó a responder con asentimientos de cabeza o con algunas palabras tímidas cuando alguien le hablaba, un puente que comenzaba a construirse entre su mundo y el de los demás. Nadie, excepto Elena, sabía la verdadera razón detrás de aquella transformación tan notable. Ella no exigía, no cobraba resultados, no presionaba. Simplemente estaba allí, todos los días, como un puente silencioso y sólido que conectaba al niño con el mundo exterior, una conexión que se construía con paciencia y amor incondicional. Y Carlos, con la confianza que había encontrado en ella, atravesaba ese puente, un paso a la vez, a su propio ritmo. Algunos días se atrevía a pronunciar frases enteras, con una fluidez que sorprendía a cualquiera que lo escuchara. En otros, se sumía nuevamente en el silencio, en una introspección necesaria, y todo estaba bien. Elena lo entendía. Ella comprendía, con la sabiduría que solo la experiencia y el dolor pueden otorgar, que un alma no se cura con prisa, que el silencio también es una forma legítima de lenguaje, una manera de procesar el mundo, y que, a veces, lo más importante en una interacción no es lo que se dice con palabras, sino lo que se comparte con la mirada, con el alma, en un intercambio profundo que trasciende lo verbal. Fue durante una de esas tardes más tranquilas, cuando el sol se filtraba suavemente por las ventanas de la biblioteca, que Elena tuvo una sensación extraña, casi un presentimiento, de que ya no estaban solos en su burbuja de aprendizaje. Mientras le enseñaba a Carlos la palabra árbol en mandarín, un idioma que le encantaba por sus tonalidades, percibió un movimiento rápido y casi imperceptible cerca de la puerta, una sombra que se deslizó, pero cuando se giró con una rapidez instintiva, no había nadie visible. La puerta estaba cerrada, y el pasillo parecía vacío. Volvió sus ojos hacia Carlos, quien seguía atento, repitiendo los sonidos con una ligereza asombrosa, completamente ajeno a la intrusión. Elena tragó saliva, su corazón latiendo un poco más rápido, y trató de mantener la tranquilidad en su semblante, aunque por dentro la inquietud comenzaba a crecer. Sentía, con una certeza casi premonitoria, que algo trascendental estaba a punto de cambiar, que el velo de su secreto estaba a punto de romperse, y estaba en lo cierto, porque cuando alguien, con sus propios oídos, escuchara a ese niño hablar en 9 idiomas diferentes, todas las verdades y los prejuicios de la mansión Vasconcelos serían puestos a prueba, y el orden establecido se desmoronaría. Pero hasta entonces, hasta que ese momento inevitable llegara, Elena continuaría haciendo lo que sabía hacer mejor que nadie: escuchar sin juzgar, y enseñar sin que pareciera una imposición, amar sin que pareciera caridad, y esperar, con la paciencia infinita que solo posee quien ha sido olvidado y ha aprendido a vivir con la ausencia, el momento de la revelación. Elena sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cada movimiento, cada palabra, cada silencio, era parte de una coreografía cuidadosamente orquestada por su profunda comprensión de la adquisición del lenguaje. Sin embargo, nadie más en la mansión parecía darse cuenta de la magnitud de su labor o de la trascendencia de lo que se gestaba entre aquellas paredes. Para los ojos superficiales de los demás, ella simplemente pasaba los días como si todo fuera normal,
una rutina ininterrumpida de tareas domésticas, su delantal impecable atado a la cintura, su cabello recogido con discretos pasadores, sus pasos ligeros y casi inaudibles sobre los fríos corredores de mármol de la mansión Vasconcelos. Todo en ella proyectaba la imagen de una empleada eficiente y dedicada, nada más. Cada día, limpiaba los mismos pisos inmaculados, lustraba los mismos muebles caros y antiguos, como si fuera una pieza más, invisible y reemplazable, en el opulento engranaje del lujo que la rodeaba. Pero por dentro, un universo completamente diferente latía con fuerza, un mundo secreto de conocimiento y esperanza. En los bolsillos de su delantal, Elena no solo guardaba paños de limpieza y guantes de goma, también llevaba consigo pequeños cartones hechos a mano con meticulosidad, cada uno de ellos adornado con palabras cuidadosamente escritas en diferentes idiomas. Había creado una especie de diccionario silencioso, un tesoro personal y exclusivo para Carlos, diseñado para ser descubierto sin presiones. Era como si cada hoja doblada, cada palabra escrita con la caligrafía de una experta lingüista, fuera una llave preciosa, capaz de abrir una nueva parte del alma de Carlos, un fragmento del niño que, durante tanto tiempo, nadie había logrado alcanzar o comprender en su totalidad. Pero lo que nadie en la mansión, ni el propio Eduardo ni el personal más antiguo, sabía, era la verdad oculta detrás de la aparente simplicidad de Elena. Ella no era simplemente una mujer con una afición particular por los idiomas, una limpiadora culta que había adquirido conocimientos por pasatiempo. La realidad era mucho más profunda y sorprendente. Elena era, o había sido, una reconocida profesora de lingüística en la Universidad Federal de Paraná, una verdadera especialista en adquisición del lenguaje en la primera infancia, un campo en el que había sido ampliamente premiada y respetada. Su voz escuchada con atención en los congresos internacionales más importantes. Tenía alumnos esparcidos por todo el mundo, legados de su brillante carrera académica. Su nombre había figurado en innumerables artículos científicos de renombre, en prestigiosos programas académicos y en las listas más distinguidas de homenajes y reconocimientos, hasta el día en que todo aquello, su vida profesional, sus logros, su estabilidad, dejó de existir de la forma más brutal y repentina. Fueron los gritos desesperados antes de las sirenas ensordecedoras, el fuego implacable que devoró la universidad, las pérdidas irreparables que la dejaron en el vacío, el dolor insoportable que la consumió hasta el tuétano de sus huesos. Cuando quedó viuda, y poco después, perdió a su pequeña hija en un trágico accidente que destrozó su alma, Elena simplemente se detuvo. Abandonó el pasado de golpe. Sus títulos académicos se volvieron insignificantes. Las invitaciones a conferencias y proyectos de investigación dejaron de importar. Su mundo se desmoronó de una manera tan cruel y despiadada que ni siquiera el vasto conocimiento que atesoraba en su mente fue suficiente para mantener el suelo firme bajo sus pies, para darle un punto de apoyo en medio del abismo. Terminó en otra ciudad, un lugar anónimo donde nadie la conocía, buscando desesperadamente cualquier tipo de empleo que le permitiera cubrir sus necesidades básicas. Trabajar como limpiadora, en la soledad y el anonimato, parecía el único camino viable para alguien que ya no tenía fuerzas, ni siquiera la energía emocional, para contarle a nadie quién era realmente o la tragedia que la había marcado. Pero esto era algo que nadie sabía, un secreto que ella guardaba celosamente. Nunca lo contó, prefería el silencio, prefería la discreta observación de los demás. Y quizás fue por esta misma razón, por su propia experiencia con el dolor y el mutismo emocional, que entendía tan profundamente a Carlos. Él no necesitaba preguntas invasivas que lo hicieran sentir como un objeto de estudio, ni promesas vacías de mejoría que solo generaban frustración, ni planes terapéuticos complejos encerrados en carpetas clínicas. Lo que Carlos necesitaba, con una urgencia que solo Elena podía percibir, era alguien que no lo tratara como un enigma a resolver, sino como un niño, un ser humano vulnerable que anhelaba ser comprendido. Necesitaba a alguien que le hablara sin esperar respuestas inmediatas, que entendiera que el lenguaje, la verdadera comunicación, no nace de la obligación impuesta, sino de una conexión genuina y profunda del alma. Los 9 idiomas que Carlos,
Con una voz cada vez más clara y segura, comenzó a pronunciar. No surgieron de una técnica revolucionaria o de un método pedagógico innovador que prometía resultados rápidos. No, no fue así. Vinieron directamente del cuidado más puro y desinteresado, de una atención genuina que trascendía lo meramente académico. Elena percibía, con una agudeza asombrosa como él, Carlos, asociaba los sonidos a sensaciones específicas, como ciertos fonemas le arrancaban una sonrisa de pura dicha, mientras que otros lo dejaban inquieto, buscando un nuevo camino lingüístico. Ella sabía, con una intuición que rayaba en lo premonitorio, exactamente cuándo debía insistir un poco más en una palabra o una frase, y cuándo era el momento preciso para retroceder, darle espacio, permitirle que el aprendizaje se sedimentara a su propio ritmo. Era como enseñar música a alguien que no solo escucha con los oídos, sino que siente cada nota, cada vibración, con todo su cuerpo, con cada fibra de su ser, una experiencia inmersiva y total. Ella también era plenamente consciente de que estaba traspasando un límite invisible, una frontera tácita que separaba su rol como empleada de cualquier otra interacción. Su papel allí, según el contrato y las expectativas de la mansión, era únicamente limpiar, y nada más. Pero con el tiempo, esa frontera, ese límite artificial, dejó de importar por completo. Elena no buscaba reconocimiento, no anhelaba el aplauso ni la fama. Simplemente no podía ignorar a ese niño. No podía darle la espalda a una necesidad tan profunda y evidente. Carlos la hacía recordar, de una manera dolorosamente hermosa, a la hija que había perdido. La misma mirada curiosa, la misma forma ingeniosa de inventar palabras y de darles un nuevo significado. Una chispa de creatividad que conectaba el pasado con el presente. Y quizás, era precisamente ese hilo invisible, tejido con los delicados hilos del dolor compartido y la ternura incondicional, lo que la mantenía firme, lo que le daba la fuerza para seguir adelante en su misión silenciosa. Todos los días, sin excepción, Eduardo continuaba siendo una presencia ausente en la vida de su hijo y en el día a día de la mansión. Viajaba con una frecuencia abrumadora, sumergiéndose en reuniones interminables, construyendo nuevos y vastos emprendimientos, como quien levanta muros imponentes para no tener que lidiar con lo que existía dentro de su propio hogar, con las realidades emocionales que se ocultaban tras la fachada de la riqueza. En las raras ocasiones en que aparecía por la mansión, pasaba junto a Carlos como si lo mirara a través de un cristal empañado, como si el niño fuera una figura transparente. No lo hacía por maldad intrínseca, sino por un miedo profundo y arraigado, un miedo disfrazado de una practicidad fría y calculada. Era mucho más fácil para él creer que el niño era un caso perdido, un enigma irresoluble, que enfrentarse a su propia ausencia como padre y reconocer que él mismo era parte fundamental del problema, de la barrera que mantenía a Carlos en silencio. Mientras tanto, Carlos se abría cada vez más al mundo que Elena le presentaba. Comenzó a construir frases con una lógica asombrosa, encadenando palabras con una fluidez que revelaba una mente brillante. Hacía asociaciones espontáneas entre los idiomas, mezclando palabras en francés con estructuras del portugués, creando combinaciones inusuales que Elena, con su experiencia, comprendía de inmediato y celebraba silenciosamente. Era como si hubiera guardado todo ese conocimiento dentro de sí, acumulándolo durante años de silencio, y ahora, con la seguridad que le brindaba la presencia de Elena, estuviera liberando cada capa, cada secreto, cada fragmento de su ser. Lo que sucedía entre los dos no era visible a simple vista para la mayoría, pero estaba allí, innegable. Se manifestaba en la forma en que Carlos la esperaba ansiosamente a primera hora de la mañana, en el cuidado con el que guardaba los pequeños cartones que ella dejaba escondidos por la casa, en la mirada que intercambiaban antes de que se pronunciara una sola palabra, una conexión telepática que trascendía el lenguaje oral. Entonces, un día que Elena recordaría por siempre, Carlos habló en árabe. Estaban sentados en el suelo de la biblioteca, rodeados por los cartones de palabras y los libros infantiles en medio de su pequeño santuario de aprendizaje. De repente, Carlos la miró fijamente, con una intensidad que no era propia de su edad, y sin previo aviso, sin titubear,
pronunció con una claridad asombrosa. Ana Ashrubu al-Hub. Elena abrió los ojos de par en par, sintiendo cómo una corriente eléctrica le recorría el cuerpo. La sorpresa la dejó sin aliento por un instante, pero sabía exactamente lo que significaba aquella frase, pues era una expresión que ella misma había murmurado días antes, casi para sí misma, al recitar un antiguo y conmovedor poema libanés que atesoraba en su memoria. Significaba: yo bebo el amor. Carlos no solo había entendido el significado de aquellas palabras profundas y poéticas, las había memorizado con una retención asombrosa y, ahora, se las entregaba a Elena como un regalo invaluable, un tesoro de su propia alma. Elena contuvo el impulso abrumador de llorar, de dejar que las lágrimas de alegría y alivio corrieran libremente. No quería asustarlo, no quería romper la magia de ese momento tan delicado. Simplemente respondió, con la voz embargada por la emoción, apenas un susurro: Wa Aidan, que significaba: yo también. En ese instante preciso, en ese intercambio de miradas y palabras en un idioma antiguo, Elena tuvo la certeza absoluta. El niño no era mudo, nunca lo había sido en realidad. Simplemente, no había encontrado motivos lo suficientemente poderosos, ni una conexión lo suficientemente profunda, para hablar con quienes no querían escucharlo de verdad, con quienes solo veían en él un problema a resolver, no un alma a comprender. Y por más que Elena intentara mantener todo lo que estaba floreciendo entre ellos en la más estricta discreción, lo que estaban haciendo con tanta fuerza y belleza, no podría permanecer oculto por mucho tiempo más. Algo en ese proceso, en la vibración de la nueva voz de Carlos, ya estaba escapando de las silenciosas paredes de la biblioteca, permeando la atmósfera de la mansión. Los empleados más atentos, aquellos con una percepción más aguda y menos distraída por la rutina, comenzaban a notar los pequeños detalles, las sonrisas más frecuentes de Carlos, los enigmáticos billetes escritos en idiomas extraños que aparecían en lugares insospechados, las palabras en otras lenguas que el niño, antes mudo, ahora pronunciaba con una naturalidad asombrosa. Y alguien, en particular, empezaba a sospechar que algo mucho más grande de lo que imaginaban estaba ocurriendo. Elena sabía que estaba empujando límites invisibles, que cada nueva palabra de Carlos la acercaba a la revelación inevitable, pero aún así continuaba. El progreso del niño era innegable, visible a cualquiera que quisiera verlo. Cada día, Carlos se mostraba más abierto al mundo, más curioso, más vivo. Su habla fluía como un río que, después de un largo período de estancamiento, había roto sus represas y corría libremente, llevando consigo la fuerza de la vida. No se trataba solo de palabras, era la mirada, que ahora se encontraba con la de Elena sin ninguna vacilación, el cuerpo que ya no temblaba con la ansiedad del silencio, la sonrisa que surgía sin miedo, iluminando su rostro con una alegría contagiosa. Pero había una presencia ausente que, como una sombra persistente, seguía flotando sobre todo aquello, una sombra que, tarde o temprano, tendría que confrontar la nueva realidad. Eduardo Vasconcelos, el padre de Carlos, permanecía distante, ajeno a la revolución silenciosa que se gestaba en su propia casa. A pesar de vivir bajo el mismo techo, prefería los números fríos, los contratos complejos, los jugosos beneficios de sus negocios. Creía firmemente que estaba haciendo lo mejor posible para su hijo. Después de todo, había pagado a los mejores especialistas del país, había contratado a los profesionales más caros, había construido un ambiente de confort y lujo inigualable, pero en ningún momento, ni por un instante, se había detenido a preguntarle a su propio hijo qué era lo que realmente necesitaba, qué anhelaba su corazón más allá de las posesiones materiales, qué lo haría sentir realmente amado y comprendido. Aquella mañana, el destino, con su impredecible sentido del tiempo, decidió que no esperaría más. Elena estaba en la biblioteca con Carlos, ambos sentados en el suelo, como ya era su costumbre, rodeados por el universo de su aprendizaje compartido. Frente a ellos, una explosión de color, cartones con palabras ilustradas, libros infantiles de cuentos en diversas lenguas y una pequeña pizarra blanca improvisada que Elena había adaptado para sus lecciones.
La conversación giraba en torno a las comidas típicas de diferentes culturas, un tema que Carlos disfrutaba enormemente por su conexión con los sabores y las texturas. Con una soltura que Elena jamás habría imaginado posible apenas 2 meses antes, Carlos traducía palabras entre portugués, francés y árabe, su mente ágil saltando de un idioma a otro, con una naturalidad asombrosa. Reía con genuina alegría ante las diferencias lingüísticas, señalaba curiosidades en los dibujos y creaba frases propias, combinando términos de manera original y divertida. Era un momento de ligereza, de intimidad pura, un oasis de conexión en la fría formalidad de la mansión. Fue entonces cuando escucharon el sutil ruido de la puerta abriéndose, un crujido apenas perceptible que, sin embargo, hizo que el cuerpo de Carlos se tensara de inmediato, como si una alarma interna se hubiera activado en su interior. Eduardo entró sin hacer alarde de su presencia, con un aire de quien pasa por casualidad, pero sus ojos, que escudriñaban la escena con una intensidad inusual, decían otra cosa, revelando una intención velada. Había algo en su semblante, una mezcla de cansancio profundo acumulado por su ajetreada vida, una innegable inquietud por lo que veía, y quizás un primer atisbo de desconfianza que empezaba a germinar en su mente racional. Se detuvo en seco al presenciar la escena que se desplegaba ante él, una imagen que rompía con todos sus esquemas preconcebidos sobre su hijo y sobre la empleada silenciosa. Elena se quedó inmóvil, congelada en la acción, aún sosteniendo en su mano un cartón con la palabra manzana, escrita en 3 idiomas diferentes, un símbolo de la magia lingüística que estaba creando. Carlos, sin comprender del todo la tensión que llenaba el aire, bajó la mirada a sus manos, sus pequeños hombros encogiéndose levemente, una reacción instintiva al cambio abrupto en la atmósfera. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Eduardo no era alta, pero llevaba una frialdad dura, calculada, el tono de un hombre acostumbrado a la autoridad y a obtener respuestas inmediatas. Elena se levantó lentamente, con una dignidad que no era miedo, sino un profundo respeto por la situación y por la verdad que estaba a punto de ser revelada. Lo miró directamente a los ojos, un acto de audacia que pocas personas se atrevían a hacer con el imponente Eduardo Vasconcelos, y respondió con una calma sorprendente, una voz que no titubeó. «Estamos aprendiendo juntos». ¿Aprendiendo? Él frunció el ceño, su mirada pasando de Elena a su hijo, una mezcla de incredulidad y reproche. «¿Desde cuándo mi hijo habla?» Carlos mantuvo la cabeza baja, el labio inferior temblaba levemente, un signo de su nerviosismo. Elena se agachó a su lado buscando su mirada y le susurró algo en alemán, una palabra de aliento y confianza. Él, con un esfuerzo visible, respiró hondo y levantó sus ojos para encontrarse con los de su padre. «Guten Tag, papá», dijo, la frase resonando en el silencio como un eco sobrenatural. Fue como si el tiempo se detuviera por completo en la mansión. Eduardo retrocedió un paso, aturdido, sus ojos parpadearon incrédulos, como si no pudieran procesar lo que acababan de escuchar, como si su cerebro se negara a aceptar esa nueva realidad. Se volvió a Elena, su mirada ahora cargada de una mezcla de asombro y una incipiente esperanza. «Él me llamó papá». Ella asintió, una afirmación silenciosa. No sonrió con autosuficiencia, no adoptó una pose de victoria. Simplemente permaneció allí, presente, su figura irradiando una calma inquebrantable. «¿Desde hace cuánto tiempo está sucediendo esto?», quiso saber él, su voz ahora con un matiz de vulnerabilidad. «Poco más de un mes», respondió Elena con sinceridad. Comenzó con una canción, luego con pequeños gestos. Carlos no estaba cerrado al mundo, señor. Simplemente no encontraba un espacio seguro para ser escuchado de verdad. Eduardo respiró hondo, un suspiro que parecía liberar años de tensión contenida. Sus ojos recorrieron los materiales esparcidos en el suelo, los cartones escritos a mano con tanto esmero, la pizarra improvisada, el escenario de un aprendizaje poco convencional que contrastaba de forma impactante con toda la sofisticación y el lujo ostentoso de la casa. Y aún así, allí, en ese simple rincón, había más verdad, más autenticidad, que en cualquier sala de terapia carísima por la que su hijo ya había pasado sin éxito. «¿Por qué no me lo contaste?». La pregunta de Eduardo resonó en el aire,
cargada de una mezcla compleja de reproche, curiosidad y quizás, por primera vez, un atisbo de culpa genuina. Elena dudó por un instante, su mirada un poco perdida, sabiendo que aquella pregunta encerraba mucho más que simples palabras. Por un segundo, su instinto la impulsó a desviar la mirada, a refugiarse en su habitual discreción, a esquivar la confrontación, pero decidió, con una valentía forjada en la adversidad, decir lo que necesitaba decir, la verdad cruda y sin adornos que había mantenido oculta por tanto tiempo. Porque el señor nunca preguntó, respondió con una voz serena pero firme, sin titubear, y yo no quería invadir un espacio que nunca fue mío. El silencio que se instaló entre ellos, tras la reveladora respuesta de Elena, se extendió por más tiempo de lo que debería, un silencio denso y cargado de verdades no dichas. Carlos, con una atención inusual para su edad, observaba a ambos adultos, sus pequeños ojos moviéndose de uno a otro, como quien percibe que algo trascendental estaba a punto de desmoronarse o, por el contrario, de nacer, o quizás ambas cosas al mismo tiempo. Eduardo, finalmente, se agachó con lentitud, buscando la altura de su hijo, y lo miró con una expresión compleja, una mezcla de culpa recién descubierta y una profunda sorpresa. Su rostro, habitualmente impasible, mostraba ahora una vulnerabilidad inusual. ¿Puedes hablar en otros idiomas?, preguntó Eduardo a Carlos, su voz ahora suave, casi irreconocible en su tono paternal. Carlos asintió con la cabeza, una afirmación rotunda, y con una sonrisa tímida, una expresión que antes era tan rara en él, dijo en perfecto portugués: Elena me enseñó. Era la primera vez que Eduardo escuchaba el nombre de Elena pronunciado por la boca de su hijo, y sonaba, a sus oídos, como algo sagrado, investido de un poder transformador. Se levantó lentamente, volviendo a mirar a Elena, y por primera vez, su mirada carecía de la frialdad distante que lo caracterizaba. No tenía ni idea de quién era usted, admitió, su voz teñida de asombro y una incipiente admiración. Yo tampoco, respondió ella con sinceridad, hasta que Carlos me lo recordó. Elena no explicó más, ni necesitaba hacerlo. Lo que existía entre ella y aquel niño era algo que no podía plasmarse en currículos impresionantes, ni traducirse en palabras fáciles y superficiales. Era presencia pura, era una escucha, activa y profunda, era humanidad en su forma más esencial. Eduardo abandonó la biblioteca en silencio, sin pronunciar un gracias, sin pedir disculpas por su ceguera pasada, pero por primera vez se llevaba mucho más de lo que había traído consigo. En la puerta, justo antes de salir, se volvió y vio a su hijo, Carlos, sujetando con firmeza la mano de Elena. No quedaba ninguna duda en su mente sobre quién era aquella mujer en realidad y lo que ella significaba para su hijo. Y aunque Eduardo aún no sabía qué hacer con toda aquella revelación, una cosa ya estaba clara y grabada a fuego en su conciencia. Aquella conexión, forjada en la paciencia y el amor, no podía ser interrumpida bajo ninguna circunstancia. Desde el día en que Eduardo presenció a su hijo hablar, algo dentro de él, algo que había permanecido dormido durante años bajo capas de prioridades empresariales y ausencias autoimpuestas, no dejó de moverse. Fue como si hubiera despertado abruptamente de un sueño profundo y prolongado, un letargo que lo había mantenido ciego a la verdadera esencia de su vida familiar. Comenzó a reparar en detalles insignificantes, pequeñas manifestaciones que antes ignoraba por completo, considerándolas irrelevantes en su agitada rutina. Prestaba atención al sonido cristalino de la risa de Carlos que ahora, con más frecuencia, resonaba alegremente por el jardín, llenando de vida un espacio que antes parecía demasiado grande y silencioso. Observaba los pequeños billetes, escritos en 1906, idiomas extraños y llenos de dibujos, que su hijo pegaba meticulosamente en los libros de la biblioteca, como si fueran pequeños mensajes secretos para el mundo. Escuchaba con asombro las palabras extranjeras, pronunciadas con una naturalidad que lo dejaba perplejo, por aquel niño que hasta semanas atrás parecía vivir encerrado dentro de sí mismo, en una prisión de silencio autoimpuesta. Pero no todos en la mansión recibieron bien esta notoria y profunda transformación. La resistencia, como suele ocurrir ante cualquier cambio significativo, no tardó en manifestarse. Sandra, la gobernanta principal de la casa, una mujer de carácter fuerte y poseedora de una autoridad incontestable,
que había servido a la familia Vasconcelos durante más de 10 años con una lealtad casi incondicional, fue la primera en percibir el nuevo e incómodo espacio que Elena, con su presencia silenciosa pero impactante, comenzaba a ocupar en la dinámica de la casa. Para Sandra, Elena ya no era simplemente una limpiadora más, una empleada que se dedicaba a mantener impecables los rincones discretos de la mansión, una figura casi invisible en el organigrama doméstico. No, la situación había escalado. Ahora, Elena se sentaba con una naturalidad asombrosa en el suelo de la biblioteca, al mismo nivel que el heredero de la familia Vasconcelos, conversando con él con una familiaridad que a Sandra le resultaba inaceptable. La veía escribiendo en cuadernos junto al niño, riendo con él, compartiendo un vínculo que parecía tan profundo como si siempre hubiera pertenecido a ese entorno, como si no fuera una intrusa. La incomodidad de Sandra no era meramente profesional, era, en lo más profundo de su ser, intensamente personal. Durante años, ella había creído, con una convicción férrea, que era la única persona en la mansión que realmente cuidaba de Carlos, que velaba por su bienestar, incluso cuando se sentía impotente para romper su impenetrable silencio. Elena, en apenas unas semanas, había logrado lo que nadie, ni siquiera ella misma, había conseguido en años de intentos infructuosos, y eso le dolía más de lo que jamás estaría dispuesta a admitir en voz alta. Era una herida en su orgullo, una afrenta a su sentido de autoridad y control. Fue una mañana de sábado, una mañana calurosa y pegajosa que invitaba a la inactividad, cuando Sandra, movida por una mezcla de celos y preocupación, buscó a Eduardo en su oficina. «Necesito hablar con usted sobre la empleada nueva», dijo con el tono calculado y formal que siempre utilizaba en situaciones delicadas, una voz que no dejaba traslucir emoción alguna, solo profesionalismo. Eduardo levantó los ojos de la pantalla de su portátil, sorprendido por la interrupción. Ya imaginaba de quién hablaría. La silueta de Elena se había vuelto omnipresente en su mente. «¿Elena?», preguntó, confirmando su sospecha. «Sí, señor. No sé si usted lo ha percibido, pero ella ha estado sobrepasando los límites establecidos de su función. Está ocupando un espacio que no le corresponde en esta casa. Esta cercanía con el niño, aunque pueda parecer inofensiva a primera vista, es, a mi juicio, peligrosa. No sabemos quién es ella en realidad, de dónde viene, cuáles son sus verdaderas intenciones. Es una completa desconocida en nuestro entorno». Eduardo la miró en silencio por algunos segundos, su mente procesando las palabras de Sandra. En otro momento, quizás, habría aceptado la preocupación sin cuestionarla, pero algo en la postura de Sandra sonaba diferente esta vez. Más allá del mero celo profesional, había algo más profundo allí: inseguridad, un evidente miedo a perder el control sobre la dinámica de la mansión, y más específicamente, sobre la vida de Carlos. Ella le devolvió la voz a mi hijo. Eduardo respondió con una sequedad que denotaba una resolución inquebrantable, su mirada fija en Sandra, revelando la profunda gratitud que sentía por Elena. «¿Usted tiene alguna idea de lo que eso significa para mí, para Carlos?» El impacto de sus palabras dejó a Sandra momentáneamente sin habla. Recuperándose rápidamente, intentó contraatacar, apelando a su autoridad y su supuesta preocupación. «Y precisamente por eso, señor, creo que debemos actuar con la mayor cautela posible. No estoy diciendo que ella haya hecho algo incorrecto, de ninguna manera. Solo estoy sugiriendo que debemos tener absoluta claridad sobre a quién permitimos influir en la vida de Carlos. Él es un niño vulnerable, y esta mujer, aunque parezca bien intencionada, podría estar aprovechándose de su situación. Nunca hemos escuchado nada sobre su pasado, sobre sus antecedentes. Es un misterio para nosotros». Eduardo se recostó en su silla de cuero, exhalando un suspiro profundo, un gesto que denotaba la complejidad de sus pensamientos. Una parte de él, la parte racional y empresarial, sabía que Sandra no estaba del todo equivocada al plantear estas preguntas, que la cautela era una virtud en su posición, pero lo que realmente le incomodaba, lo que lo perturbaba en lo más profundo, era el tono de Sandra, la insinuación velada, el claro deseo de retomar un control que, en realidad, ya no existía sobre la vida de su hijo, ni sobre la dinámica emocional de la mansión. «Voy a hablar con ella», dijo finalmente, con una voz firme que no admitía objeciones. «Personalmente,
La decisión estaba tomada, y no habría más discusiones al respecto. Al final de aquel día, Elena, con su habitual discreción, estaba terminando de guardar los libros en 1900 la biblioteca junto a Carlos, disfrutando de los últimos momentos de su ritual diario. Fue entonces cuando la llamaron a la oficina de Eduardo. Caminó hacia allí con el corazón latiéndole aceleradamente. Un presentimiento la había acompañado durante días. Había intuido que aquel momento, el de la confrontación o la revelación, llegaría más tarde o más temprano. La única incertidumbre era cómo reaccionaría Eduardo ahora que conocía una parte de la verdad, ahora que el silencio de su hijo había sido roto de una manera tan inesperada. Cuando Elena entró en la espaciosa oficina, Eduardo estaba de pie, con la espalda hacia ella, absorto en la contemplación a través de la imponente ventana que daba al jardín. Solo se giró cuando ella estuvo cerca de la puerta, su figura erguida e imponente. «Necesito saber quién es usted, Elena», dijo sin rodeos, su voz grave y directa, sin el menor atisbo de la frialdad anterior. «De verdad». Elena mantuvo la calma, su mirada fija en la de él, sin desviarla ni un instante, un signo de su inquebrantable integridad. «¿Qué quiere saber?», preguntó con voz tranquila, sin mostrar rastro de nerviosismo. «Todo. ¿De dónde viene? ¿Qué hacía antes de trabajar aquí? ¿Por qué lo ocultó todo este tiempo?», inquirió Eduardo, su voz cargada de una necesidad imperiosa de verdad. Ella bajó los ojos por un instante, buscando las palabras exactas, las que mejor expresarían la dolorosa simplicidad de su historia. «Porque nadie me habría escuchado», fue su respuesta, corta y directa, una verdad que flotó en el aire denso de la oficina, cargada de una resonancia emocional que impactó a Eduardo en lo más profundo. Él sintió el peso de esas palabras, la desolación que implicaban. «Fui profesora de lingüística por más de 20 años», continuó Elena, su voz adquiriendo una firmeza que no había usado en mucho tiempo. «Coordiné proyectos educativos en escuelas públicas y privadas. Di clases a niños, jóvenes, adultos, hasta que perdí a mi familia. Una STEAM». Silencio pesado se instaló en la oficina. «Mi hija tenía la misma edad que Carlos», reveló Elena, su voz apenas un susurro, cargada de un dolor antiguo que nunca la abandonaba. «Y después de que ella se fue, no pude seguir enseñando. Tuve que empezar de cero de una manera que me permitiera mantenerme viva, encontrar un propósito básico para existir». Eduardo tragó saliva, visiblemente conmovido por la inesperada confesión. No esperaba una historia tan desgarradora, tan cargada de tragedia personal. «¿Por qué Carlos?», preguntó, su voz ahora más suave, casi con un matiz de comprensión. «Porque él me miró como mi hija me miraba», respondió Elena, su voz adquiriendo una melancolía profunda, pero también una fortaleza inquebrantable. «Y porque vi en sus ojos el mismo dolor que yo aún cargo conmigo, un eco de mi propia pérdida». Su mirada se fijó en la de Eduardo, una conexión silenciosa de almas heridas. «Yo no fui a la biblioteca con la intención de enseñarle de manera formal. Fui porque él, Carlos, me enseñaba a cada instante que todavía había algo en mí que no había muerto por completo, que mi vocación y mi capacidad de amar seguían vivas, a pesar de todo el sufrimiento». Un largo silencio se apoderó de la oficina, un silencio cargado de una verdad dolorosa y reveladora. Eduardo se acercó lentamente, su figura imponente ahora despojada de su habitual frialdad. Con un gesto de una humanidad inusual, le acercó una silla. «Siéntese», dijo en un tono más suave y respetuoso, que contrastaba con su voz autoritaria de siempre. Elena se sentó. Por primera vez estaban frente a frente, sin las barreras impuestas por el uniforme de limpiadora o por el imponente apellido de la familia Vasconcelos. Eran simplemente dos seres humanos, en un espacio de vulnerabilidad y comprensión mutua. Ella es una exprofesora de lingüística de la Universidad Federal de Paraná, especialista en adquisición de lenguaje en la infancia, premiada, respetada, escuchada en congresos. Tenía alumnos esparcidos por el mundo. Su nombre ya estuvo en artículos científicos, programas académicos y listas de homenajes. Hasta el día en que todo aquello dejó de existir, fueron los gritos antes de las sirenas, el incendio en la universidad, las pérdidas, el dolor. Cuando quedó viuda y luego perdió a su pequeña hija en un accidente, Elena simplemente paró. Abandonó el pasado, los títulos,
los convites. El mundo desabó de manera tan cruel que ni el conocimiento que cargaba fue suficiente para sustentar el suelo debajo de los pies. Acabó en otra ciudad, procurando cualquier cosa que pagara lo básico. Trabajar como faxineira parecía el único camino para alguien que no tenía fuerzas, ni para contar quién era. ¿Qué espera usted de todo esto?, preguntó Eduardo, su voz reflejando una profunda reflexión sobre la situación, buscando entender las motivaciones de Elena más allá de lo evidente. Ella tardó en responder, sopesando cada palabra, eligiendo con cuidado la verdad que quería compartir. «Yo no espero nada», dijo finalmente, con una serenidad que denotaba una profunda sabiduría y desapego. «Solo quiero que Carlos siga creciendo, que su proceso no sea interrumpido por el miedo de los demás, por los celos o por las convenciones sociales que intentan encasillarlo. Él necesita crecer en paz, sin presiones externas, libre para ser quien es». Eduardo asintió, pensativo, procesando la profundidad de sus palabras. Estaba frente a una mujer que nadie en la casa conocía, realmente una figura que, sin pedir permiso, había cambiado todo desde dentro, transformando la esencia misma del hogar. «No quiero que usted se vaya», dijo Eduardo, su voz sincera, «pero quizás sea el momento de darle un nuevo nombre a lo que ha estado haciendo aquí, un reconocimiento formal a la extraordinaria labor que ha realizado». Elena no respondió de inmediato, ni necesitaba hacerlo. En la intimidad de aquella oficina, los roles ya se estaban transformando, las etiquetas se desvanecían, y una nueva dinámica comenzaba a tomar forma. Los días siguientes a aquella conversación en la oficina fueron notablemente diferentes en la mansión. El clima general de la casa había cambiado de manera perceptible, aunque nadie se atreviera a expresarlo en voz alta, como si el aire mismo se hubiera vuelto más ligero y lleno de esperanza. Eduardo ya no era una sombra distante que se movía por los corredores, ajeno a todo. Comenzó a observar más, a escuchar con una atención que antes le era ajena. Aparecía en las comidas, incluso si permanecía en silencio, solo para estar cerca de su hijo, para compartir el mismo espacio, una presencia tangible que antes había sido esquiva. Y, poco a poco, empezó a percibir todos esos pequeños detalles que había ignorado durante años. Las sutiles expresiones en el rostro de Carlos, la forma meticulosa en que organizaba sus tarjetas de idiomas por color, las miradas cómplices que intercambiaba con Elena cuando estaban en la misma habitación. Una conexión que trascendía las palabras. Carlos, por su parte, parecía más seguro de sí mismo que nunca. Ya no dudaba en saludar a los empleados, arriesgando frases enteras con aquellos que se atrevían a acercarse con una sonrisa y una palabra amable. Intercambiaba palabras en inglés con el jardinero, con quien compartía el amor por las plantas, y se comunicaba en francés con la cocinera, a quien le preguntaba sobre las recetas de sus platillos favoritos. Incluso se animaba a enseñar una que otra expresión en italiano a la joven de la lavandería, quien lo escuchaba con una mezcla de asombro y admiración. Era como si el idioma se hubiera convertido en su puente personal con el mundo, en la herramienta que le permitía conectar, explorar y expresarse libremente. Y Elena, con su delicadeza y su conocimiento innato, era la única que sabía conducir esa travesía con la sensibilidad que Carlos necesitaba, guiándolo sin forzarlo, permitiéndole ser él mismo en cada paso del camino. Fue durante una tarde, particularmente lluviosa, con el sonido de la lluvia repiqueteando suavemente contra los cristales, que Eduardo tomó una decisión trascendental, una que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Mandó preparar un café en la acogedora veranda cubierta, un lugar que se prestaba a las conversaciones íntimas, y llamó a Elena con una gentileza que antes le era ajena, pidiéndole que se sentara con él. Ella llegó un poco desconfiada, aún vistiendo el uniforme de limpiadora y sosteniendo un paño en sus manos, una imagen que contrastaba con la solemnidad del momento, pero Eduardo insistió con un gesto tranquilo y amable, invitándola a relajarse. Cuando Elena finalmente se sentó, él tardó unos segundos en hablar, sopesando las palabras, consciente de la importancia de lo que estaba a punto de comunicar. «He conversado con los directores de la escuela de Carlos», comenzó Eduardo, su voz grave pero serena. «El progreso de mi hijo ha superado cualquier expectativa que tuviéramos. Está meses, adelantado en vocabulario y comprensión en varias lenguas,
algo que no tiene precedentes en su expediente. Hizo una breve pausa, dejando que la información se asentara. Ellos creen que estamos utilizando algún programa especial, algún método revolucionario, añadió con un atisbo de asombro en su voz. Elena sonrió, una sonrisa discreta pero llena de satisfacción, pero no dijo nada. Se limitó a observar como siempre hacía, con su calma característica. Eduardo revolvió su café, respiró hondo, preparándose para lo que venía. He pensado mucho, Elena, y he llegado a una conclusión ineludible. Usted no puede seguir siendo solo la limpiadora de esta casa. Eso ya no tiene sentido, no es justo. Sus ojos se encontraron con los de ella, transmitiendo una seriedad y una gratitud profundas. Lo que usted ha hecho por Carlos no tiene nombre, es invaluable, pero necesita un espacio digno, un reconocimiento oficial. Quiero invitarla formalmente a ser la tutora oficial de Carlos aquí en casa, con todo el apoyo y los recursos que necesite. El silencio de Elena duró más de lo que él esperaba. Bajó los ojos, tocó la taza de café con la punta de sus dedos y tardó en responder. Cuando finalmente habló, su voz salió baja, casi un susurro, cargada de la emoción contenida. ¿Esto lo cambia todo? Sí, lo cambia, respondió Eduardo con firmeza. Pero usted ya lo ha cambiado todo. Yo solo estoy intentando ponerme al día. Ella levantó los ojos y con una firmeza que sorprendió a Eduardo, le expuso sus condiciones, no como demandas, sino como principios innegociables. Solo acepto si tengo la libertad de seguir siendo quien soy, dijo Elena, su voz clara y resonante, sin uniforme, sin tener que esconder lo que pienso o mi pasado, y con una condición fundamental. Carlos necesita ser visto como un niño completo, no como un milagro, ni como un caso de éxito que deba ser exhibido. Él necesita crecer en paz, sin la presión de las expectativas externas. Eduardo la miró por unos segundos, asimilando cada una de sus palabras, y luego asintió con un gesto solemne. Esa condición es más que justa, Elena. Es esencial. Ella suspiró profundamente, liberando una carga de años. Una parte de ella temía el peso de la inmensa responsabilidad que se le ofrecía, el compromiso de guiar el futuro de un niño tan especial. Otra parte, sin embargo, sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba siendo invitada a ocupar un lugar de verdad, no solo en la imponente mansión Vasconcelos, sino en la vida de alguien, un espacio auténtico y significativo. Aquella noche, Elena se quitó el uniforme de limpiadora por última vez, un acto cargado de simbolismo y liberación. Lavó sus manos con calma, como lo hacía después de cada turno, en un ritual que marcaba el fin de una etapa. Se miró en el espejo del pequeño cuarto donde dormía, en los fondos de la casa, un espacio humilde que contrastaba con el lujo que la rodeaba. El rostro que vio era el mismo, sus facciones inalteradas, pero había algo diferente en su mirada. Algo que recordaba a la mujer que había sido antes de la profunda herida que la había marcado. Una chispa de esperanza y propósito que había creído perdida para siempre. Al día siguiente, la transformación de la mansión se hizo evidente en cada rincón. Carlos recibió a Elena con un grito de alegría que resonó por los pasillos. Un sonido que antes era impensable en esa casa silenciosa. Corrió hacia ella con una energía desbordante y señaló el nuevo y reluciente pizarrón blanco que Eduardo había mandado instalar en lo que antes era su antiguo despacho, ahora transformado por completo en una luminosa y acogedora sala de estudios, diseñada a medida para las necesidades de Carlos y Elena. En el pizarrón, escritas con letra clara y grande, estaban las palabras «Bienvenida, profesora», en 9 idiomas diferentes, un homenaje personal de Carlos a su mentora, un testimonio de su gratitud y de su renacido deseo de aprender. Carlos hizo un punto de honor en 1900 leerlas una por una, pronunciando cada palabra con una claridad y una emoción que conmovían. Después, se volvió hacia Elena, sus ojos brillando con una mezcla de inocencia y comprensión. «Ahora es oficial, ¿verdad, Elena?» Elena se arrodilló ante él, sus ojos húmedos por las lágrimas que apenas podía contener, y le respondió con una voz que era una promesa. «Ahora es nuestro comienzo, Carlos». La noticia del cambio de cargo de Elena corrió como reguero de pólvora entre los empleados de la mansión. Algunos reaccionaron con una sorpresa genuina,
otros con una extrañeza que rozaba el recelo, incapaces de comprender la magnitud de lo que había sucedido. Sandra, la gobernanta, se sumió en un silencio tenso. No expresó apoyo, pero tampoco una oposición abierta. Simplemente comenzó a evitar a Elena, su mirada esquiva, su postura tensa. Pero a Elena ya no le importaba la aprobación de los demás. Sabía que lo que había construido con Carlos, esa conexión profunda y transformadora, no podía medirse por cargos, ni por etiquetas sociales, ni por la opinión de terceros. Lo que importaba ahora era lo que sucedería a partir de ese momento, el futuro que se abría ante ellos. En esa misma semana, Eduardo, en un gesto que habría sido impensable meses atrás, canceló uno de sus importantes viajes de negocios. Decidió pasar el día en casa, observando con una atención sin precedentes la dinámica entre Elena y Carlos. Vio cómo su hijo aprendía sin miedo, cómo se divertía con las palabras, cómo explicaba reglas gramaticales complejas con la ligereza de quien no estaba siendo evaluado, sino acogido, comprendido en su totalidad. Por primera vez, Eduardo comenzó a imaginar un futuro diferente para su hijo. Un futuro no basado en las rígidas expectativas sociales o en las presiones de su propio legado, sino en la libertad, en la posibilidad de que Carlos pudiera ser exactamente quien era, sin pretensiones ni adaptaciones forzadas a las dolorosas heridas del pasado. Y todo esto, toda esta transformación, se había gestado gracias a una mujer que él apenas había visto, pero que había elegido quedarse y actuar, incluso cuando nadie se lo pidió explícitamente. Meses habían transcurrido desde aquel día trascendental en que Elena cambió el discreto uniforme de limpiadora por el flamante pizarrón blanco, un símbolo de su nueva y reconocida labor. Desde entonces, la majestuosa mansión Vasconcelos nunca volvió a ser la misma. La atmósfera que la impregnaba había mutado, volviéndose más ligera, más vibrante, más humana. Carlos, el niño que antes se movía como una sombra silenciosa por los inmensos corredores, ahora corría por ellos con cuadernos en las manos, su risa resonando con alegría, recitando expresiones complejas en francés, japonés o español, como si esos idiomas, antes ajenos, fueran parte de su propio vocabulario de nacimiento, tan naturales como su lengua materna. El niño que antes vivía oculto dentro de su silencio autoimpuesto, ahora ocupaba cada espacio de la casa con su presencia, con su voz. Hablaba con una firmeza que sorprendía, jugueteaba con las palabras, se comunicaba con el mundo exterior y consigo mismo de una manera que reflejaba su nueva libertad. Eduardo observaba todo con ojos diferentes, una mirada que había pasado de la preocupación a la admiración más profunda. Ya no veía a su hijo como una incógnita a ser resuelta, como un problema que requería una solución fría y racional, sino como una fascinante y viva obra en constante descubrimiento, llena de matices, de complejidades y de una belleza innegable, aunque aún cargaba con culpas silenciosas que no admitía ni verbalizaba. Su presencia ahora era constante, tangible, y para Carlos, la presencia de su padre lo era todo. En la nueva sala de estudios, un espacio que antes había sido el frío despacho de Eduardo y que ahora bullía con la energía del aprendizaje, Elena organizaba los materiales didácticos con la misma dedicación y el mismo meticuloso cuidado con el que, meses antes, organizaba los productos de limpieza. Nada en su esencia había cambiado. Su forma de ser simple, su cuidado por los pequeños detalles, su capacidad de escucha atenta y sin juicios, todo permanecía intacto, fundamental en su carácter. Fue una tarde de viernes, una tarde tranquila y serena, cuando llegó una invitación inesperada, una que prometía marcar otro hito en sus vidas. Eduardo entró en la sala con un elegante sobre en las manos, su rostro reflejando una emoción contenida. Elena extrañó la formalidad del gesto, acostumbrada a la comunicación directa, pero aceptó el papel doblado con delicadeza. Lo abrió, leyó el contenido con atención y levantó los ojos con una sorpresa apenas contenida. ¿Un evento?, preguntó, su voz un susurro de incredulidad. No cualquier evento, le dijo Eduardo, una sonrisa comenzando a formarse en sus labios. Es la inauguración de la nueva ala educativa de la Fundación Vasconcelos, una iniciativa que hemos estado desarrollando en 1950. Secreto. Carlos será uno de los homenajeados de la noche.
el símbolo de este proyecto, y usted, Elena, será la invitada de honor. Elena parpadeó lentamente, procesando la magnitud de la invitación. Por un instante, sintió el peso de su pasado arrastrarla hacia viejos recuerdos. Conferencias, eventos académicos, salas repletas de estudiantes y colegas. Todo aquello había quedado atrás, enterrado bajo las ruinas de su tragedia personal. Pero allí estaba nuevamente, frente a la posibilidad de un público, aunque por ahora solo fuera imaginado. «Yo no soy de discursos», dijo ella, su voz teñida de una modestia innata. «Usted no necesita discursar, Elena, solo necesita estar allí. Su presencia es suficiente», respondió Eduardo con convicción. «Pero si desea decir algo, el micrófono estará abierto para usted, para que comparta su verdad». La ceremonia se llevó a cabo en un teatro antiguo, majestuosamente restaurado para la ocasión, un lugar que respiraba historia y cultura, y que ahora se llenaba de un nuevo propósito. El aire vibraba con la expectativa. Invitados distinguidos, empresarios de renombre, educadores con décadas de experiencia y figuras públicas se congregaron allí, todos para prestigiar el lanzamiento de un proyecto ambicioso: la nueva ala educativa de la Fundación Vasconcelos. Este proyecto prometía ofrecer apoyo educativo integral e intuitivo a niños con bloqueos de habla, aquellos que enfrentaban dificultades cognitivas y quienes habían sufrido traumas de desarrollo, buscando devolverles la voz y la confianza en sí mismos. La atmósfera era de una seriedad emotiva, cargada de esperanza y expectativas. En el escenario, bajo la luz de los reflectores que iluminaban cada detalle, Carlos entró de la mano de Elena. La imagen de la limpiadora y el hijo del magnate, juntos, generó un murmullo de asombro que recorrió la sala. La platea entera se puso de pie, no por simple protocolo o una cortesía impuesta, sino porque había algo en la presencia de aquel niño, una esencia de superación y una fragilidad valiente que era imposible ignorar, que conmovía hasta lo más profundo del alma. Carlos se posicionó con una dignidad inusual ante el micrófono, un objeto imponente para su pequeña figura. Ajustó el papel que sostenía con sus manos, un manuscrito que contenía las palabras que cambiarían la percepción de muchos, y respiró hondo, un acto que denotaba su preparación para el momento crucial. Luego, con una voz clara y resonante que llenó cada rincón del teatro, comenzó a hablar. «Buenas noches», empezó Carlos, su voz ya no temblorosa, sino segura, proyectándose con fuerza hacia la audiencia atenta. «Mi nombre es Carlos Vasconcelos y, durante mucho tiempo, no pude hablar». Un silencio absoluto se apoderó de la sala, cada palabra resonando con un eco de verdad innegable. «No era porque no quisiera», continuó Carlos, explicando con una lucidez asombrosa la esencia de su mutismo, «sino porque nadie me enseñaba de la manera correcta». Sus palabras, dichas con la honestidad de un niño que ha superado una gran adversidad, capturaron la atención de todos, hasta que un día, prosiguió, su mirada buscando a Elena entre las luces del escenario, una mujer entró en mi vida con un paño de limpieza y una sonrisa. La platea enmudeció, sus miembros pendiendo de cada palabra del niño. Algunos rostros emocionados ya secaban discretamente sus ojos, conmovidos por la sencillez y la profundidad de su relato. Carlos continuó, su voz cargada de una gratitud inmensa. Ella me hablaba con el corazón, y me escuchó incluso antes de que yo pudiera emitir cualquier sonido. Luego, con una madurez que iba más allá de sus años, añadió, «Hoy hablo 9 idiomas, pero más importante que eso, aprendí a hablar conmigo mismo, a entender lo que sentía, a dar voz a mis emociones internas». Una pausa dramática, y entonces, la conclusión más poderosa. «Y todo esto sucedió porque alguien decidió realmente verme, con el corazón, sin prejuicios». Se giró hacia Elena, con los ojos llenos de luz, y le extendió la mano, un gesto de reconocimiento público que valía más que 1000 palabras. «Profesora Elena», dijo, su voz resonando con una autoridad infantil, «usted me enseñó más que palabras. Me enseñó que incluso el silencio puede ser escuchado. Gracias». El teatro estalló en aplausos, un torrente de ovaciones que se prolongó por minutos, un reconocimiento estruendoso a la valentía del niño y al impacto silencioso de la mujer. Elena no contuvo las lágrimas. No lo intentó, simplemente las dejó correr libremente por su rostro, lágrimas de alivio, de orgullo y de una felicidad inmensa.
Eduardo subió al escenario justo después, esperando pacientemente a que el estruendo de los aplausos disminuyera y el silencio regresara. Tomó el micrófono y había algo diferente en su postura, algo que denotaba una transformación interna profunda. El hombre de negocios, acostumbrado a hablar sobre cifras frías y contratos millonarios, ahora parecía más sencillo, más humano, despojado de la armadura de la formalidad. Durante muchos años, comenzó, su voz resonando con una sinceridad inusual. Creí que podía comprar soluciones para todo. Pensé que lo mejor para mi hijo era invertir en todo lo que el dinero podía ofrecer. Los mejores médicos, los tratamientos más innovadores, los juguetes más caros. Hizo una pausa, su mirada fija en Carlos y luego en Elena. Pero estaba ciego, confesó con una voz que, aunque controlada, denotaba una profunda emoción. Lo que él necesitaba estaba justo delante de mí, y yo no lo vi. Sus ojos se posaron en Elena, quien permanecía en el escenario, modesta y serena. Esta mujer, dijo, señalándola con un gesto de profundo respeto, entró en mi casa con humildad, sin pedir nada, y sin embargo, le devolvió el alma a mi hijo. Respiró hondo. Su voz embargada comenzaba a traicionar su imagen de control absoluto, revelando la vulnerabilidad de un padre arrepentido. Hoy entiendo, continuó Eduardo, su voz recuperando un poco de firmeza, pero ahora cargada de una sabiduría recién adquirida, que el verdadero valor no se mide por la posición social que se ocupa, ni por el currículum más impresionante, sino por el impacto que dejamos, genuinamente, en la vida de los demás. Su mirada recorrió a la audiencia, desafiando cualquier prejuicio. Y si alguien aquí todavía piensa que ella era solo una limpiadora, quizás necesite reaprender el verdadero significado de esa palabra, de la labor que representa y de la humanidad que puede encerrar. El público entero se levantó de nuevo, esta vez en un silencio reverente, un gesto de respeto profundo que no era una ovación ruidosa, sino un reconocimiento silencioso y poderoso. El sonido de los aplausos, esta vez, resonó por segundos largos e intensos, un eco de gratitud y comprensión. Al final de la ceremonia, una periodista, ágil y perspicaz, se acercó a Elena entre bastidores, con su grabadora en mano, ansiosa por capturar la esencia de aquella historia. «Profesora», preguntó, su voz cargada de curiosidad, «¿qué cree usted que cambió la historia de este niño, que lo transformó de una manera tan profunda?» Elena sonrió, con la serenidad de quien ya no carga con el peso de esconderse, con la ligereza de quien ha encontrado su propósito. «Yo no cambié nada», respondió con humildad. «Solo estuve allí cuando él lo necesitó». Su mirada se dirigió hacia Carlos, quien conversaba animadamente con otros niños al otro lado del salón, mezclando idiomas con una naturalidad asombrosa. A veces, todo lo que un niño necesita es que alguien deje de intentar arreglarlo, de verlo como un problema, y comience a escucharlo de verdad, con el corazón abierto. Eduardo observaba a Carlos desde lejos, y por primera vez en mucho tiempo, su mirada no era de preocupación por lo que su hijo debía ser, sino de pura admiración por lo que ya era. Aquella noche, Elena salió del teatro, no bajo el resplandor de los focos, ni con las pompas de una celebridad, sino con la discreción que siempre la había caracterizado, y, lo más importante, con el corazón en paz. Ella nunca había buscado el reconocimiento público, el aplauso de las masas o los honores. Su único deseo, en lo más profundo de su ser, era simplemente ayudar, extender una mano a quien lo necesitara, y al hacerlo, sin esperarlo, no solo había devuelto la voz a un niño que la había perdido, sino que también había restaurado la humanidad en un padre que había vivido ciego a las necesidades emocionales de su propio hijo. A veces, la vida parece arrancarnos todo lo que amamos, personas que son pilares en nuestra existencia, sueños que nos impulsaban a seguir, direcciones que le daban sentido a nuestro camino, dejándonos en un vacío desolador. Pero es precisamente en esos vacíos, en esas profundas ausencias, donde, paradójicamente, descubrimos aquello que nadie, por más poder o riqueza que tenga, puede quitarnos. Descubrimos la fuerza silenciosa e inquebrantable para volver a empezar, para reconstruirnos desde las cenizas de la pérdida. Descubrimos el inmenso valor de ser vistos con verdad, de ser comprendidos en nuestra esencia más pura,
sin máscaras ni apariencias, y, sobre todo, descubrimos la coraje inmensa de seguir adelante, de perseverar, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece haber olvidado quiénes somos en realidad, o cuando el mundo nos reduce a una simple etiqueta, sin ver el universo de resiliencia y esperanza que llevamos dentro. Si esta historia ha tocado tu corazón, si ha resonado contigo de la misma manera profunda en que transformó las vidas de Elena, Carlos y Eduardo, entonces te invitamos a suscribirte al canal. Al hacerlo, te asegurarás de no perderte otras historias conmovedoras y significativas que, como esta, nos recuerdan una verdad fundamental y a menudo olvidada en la vorágine de la vida moderna. Lo que verdaderamente importa es ver al otro, no solo con los ojos de la razón o del juicio superficial, sino con la profunda empatía y la conexión incondicional que solo se logra a través del corazón. Es en esa mirada, cargada de comprensión y compasión, donde reside el verdadero poder de la transformación humana, donde se construyen los puentes que nos conectan y donde se encuentran las soluciones más profundas a los problemas más complejos del alma. La mansión Vasconcelos, en sus pasillos silenciosos y grandiosas salas, albergaba secretos que solo las paredes parecían conocer. La transformación de Carlos, aunque notable para aquellos que la observaban de cerca, seguía siendo un misterio para la mayoría de los que allí vivían, una anomalía que no comprendían. Elena, ahora oficialmente tutora, mantenía la misma discreción de antes. Su presencia era serena y casi imperceptible, pero su impacto era sentido de maneras que superaban con creces su antigua función de limpiadora. Ella continuaba sembrando palabras, con la paciencia de quien planta semillas preciosas, procurando cultivar la curiosidad y el deseo de aprender en Carlos. Y él, como un pequeño árbol que finalmente encontraba la luz del sol después de años de sombra, crecía y florecía a cada día que pasaba, extendiendo sus ramas hacia el conocimiento. Los billetes con palabras en diferentes idiomas, que antes Elena escondía con sigilo para que él los descubriera, ahora aparecían con más frecuencia, casi como un rastro de migas de pan dejado por Carlos para que Elena los encontrara, una forma de comunicación sutil y personal que solo los dos comprendían en su profunda intimidad. La biblioteca, que otrora fuera un espacio frío y formal, diseñado para el estudio solitario, se había transformado, convirtiéndose en el epicentro de un universo particular, un santuario de aprendizaje, donde las risas claras de Carlos y los susurros melódicos de Elena se mezclaban en una sinfonía de descubrimiento y conexión. Aún así, la presencia de Eduardo, aunque ahora más constante y tangible en la mansión, traía consigo una sombra persistente de aprensión. Él observaba con una nueva atención y aprendía de cada interacción entre su hijo y Elena, pero la culpa por los años de ausencia, por su ceguera ante las necesidades emocionales de Carlos, seguía flotando sobre él como una nube oscura, una carga emocional que aún no conseguía disipar por completo. Carlos, sin embargo, con la resiliencia innata de los niños, no guardaba rencor. Su naturaleza era la de un espíritu puro que se curaba con la presencia y el afecto, y la presencia de su padre, por más tardía que fuera, era un bálsamo que comenzaba a sanar viejas heridas. Las interacciones de Carlos con otros empleados de la casa se volvieron más frecuentes y fluidas, un testimonio de su creciente confianza y de la nueva puerta que los idiomas le habían abierto. Él saludaba al jardinero en inglés, con quien compartía un incipiente amor por la naturaleza y las plantas. Intercambiaba chanzas en francés con la cocinera, a quien le preguntaba sobre las recetas de sus platillos favoritos, y hasta se animaba a enseñar frases en italiano a la joven de la lavandería, quien lo escuchaba con una mezcla de asombro y admiración por su precoz conocimiento. Para él, los idiomas no eran solo un conjunto de reglas gramaticales, eran puentes invisibles, cada nueva palabra una forma de conectarse con el mundo que antes lo oprimía con su silencio. Elena, por su parte, continuaba siendo el puente principal, la guía inquebrantable que, con su delicadeza, su sabiduría y su infinita paciencia, conducía a Carlos a través de esa travesía transformadora hacia una vida plena y comunicativa, donde su voz, finalmente, podía resonar libre. Un día, mientras Carlos y Elena estaban inmersos en una lección de japonés, practicando las intrincadas sílabas de los hiragana y katakana,
Algo inesperado ocurrió. La puerta de la biblioteca, que usualmente se abría de forma discreta o con la entrada de Eduardo, se abrió de golpe, revelando la figura de Sandra. Su rostro, generalmente compuesto, mostraba una mezcla inusual de sorpresa y una pizca de malicia. No se detuvo a observar la escena, como solía hacer Eduardo. En cambio, sus ojos se fijaron directamente en la pequeña pizarra blanca donde Elena había escrito algunas palabras en japonés. Con una voz tensa que intentaba disimular su asombro, Sandra dijo: «Señora Elena, el señor Eduardo solicita su presencia en su oficina de inmediato. Parece que es algo urgente y no puede esperar». Su tono era imperativo, buscando reafirmar su autoridad. Elena sintió un escalofrío. Sabía que este momento, la verdadera confrontación con Sandra, había sido inevitable, pero el tono de urgencia en la voz de la gobernanta le dio una nueva capa de inquietud. Se despidió de Carlos con una sonrisa tranquilizadora, prometiéndole que volvería pronto, y se dirigió a la oficina de Eduardo, su corazón latiéndole con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Al entrar, encontró a Eduardo de pie, mirando por la ventana, con la misma pose reflexiva de su anterior conversación, pero esta vez su semblante estaba más serio. Una preocupación genuina se cernía sobre él. Se giró al sentir la presencia de Elena. «Elena, acabo de recibir una llamada de la escuela de Carlos», comenzó Eduardo, su voz grave. «Están muy impresionados con su progreso, pero me informaron de algo inusual. Parece que el niño ha estado corrigiendo a sus profesores de idiomas, incluso a la profesora de francés, que es nativa. Lo hace con una precisión asombrosa, no solo en la pronunciación, sino también en las conjugaciones más complejas y en el uso de expresiones idiomáticas que no están en sus libros de texto. Esto ha generado cierta inquietud. Quieren saber qué método estamos utilizando, si hay algo que no les hemos revelado». Elena escuchó con atención, sin interrumpir. Sabía que la verdad, la magnitud del genio de Carlos y el alcance de su propio método intuitivo era difícil de procesar para el mundo académico tradicional. Respiró hondo y, con calma, respondió: «Señor, lo que Carlos aprende conmigo no sigue un método tradicional. Es una conexión, una forma de escuchar que va más allá de las palabras. No hay libros de texto para lo que sucede entre nosotros, solo la curiosidad de un niño y mi propia experiencia». Eduardo asintió lentamente, sus ojos reflejando una mezcla de asombro y una comprensión incipiente. «Lo sé, Elena. Por eso la llamé. Quieren que Carlos se someta a una evaluación más profunda, a pruebas estandarizadas, para entender su caso. Me preocupa que esto lo presione demasiado, que rompa la magia que usted ha creado». Elena respiró hondo, consciente del dilema que enfrentaban. La validación externa, aunque quizás necesaria para el mundo de Eduardo, podría ser perjudicial para la delicada floración de Carlos. «Comprendo su preocupación, señor», dijo Elena con calma. «La presión de una evaluación formal podría ser un retroceso para Carlos. Su aprendizaje no se mide con exámenes, sino con la libertad con la que se expresa y se conecta». Ella se acercó a la mesa, donde un libro de lingüística avanzada que Eduardo le había prestado para su estudio personal yacía abierto. «Sin embargo, entiendo la necesidad de su mundo de etiquetar y cuantificar. Propongo algo diferente, que sea Carlos quien decida. Si él se siente cómodo con la idea de mostrar lo que ha aprendido, que lo haga, pero que no sea una imposición, sino una elección libre». Eduardo la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. La propuesta de Elena era audaz, desafiando las convenciones del rigor académico al que él estaba acostumbrado. Le dio la razón. «Es una idea arriesgada, Elena, pero confío en su juicio. Hable con Carlos. Si él acepta, organizaremos una demostración privada para los directores de la escuela, aquí mismo, en la biblioteca. Un ambiente que le sea familiar y seguro». La conversación con Carlos no fue fácil. Elena le explicó la situación con la misma honestidad y dulzura que siempre utilizaba, sin ocultarle la importancia de la decisión, pero sin presionarlo. Para su asombro, Carlos, después de un momento de profunda reflexión, asintió con una determinación inusual en sus ojos. «Quiero mostrarles», dijo con una voz clara en español. «Quiero que sepan que yo puedo hablar». Sus palabras, cargadas de una mezcla de valentía y un deseo implícito de ser reconocido, conmovieron a Elena profundamente. Aquella era la verdadera señal de su superación.
no el número de idiomas que hablaba, sino la voluntad de usar su voz para un propósito, para afirmarse en un mundo que lo había silenciado. Elena informó a Eduardo de la decisión de Carlos. El millonario, aunque sorprendido, sintió una oleada de orgullo. La fecha fue fijada para el final de la semana y los preparativos para la demostración privada comenzaron, aunque de forma discreta para no generar más expectativas o presiones sobre el niño. Sandra, que seguía observando los movimientos de Elena con recelo, notó la atmósfera de 1900 expectación y se volvió más tensa, consciente de que algo grande estaba a punto de suceder, algo que podría redefinir su propia posición en la mansión y la de Elena. Susurra que Elena estaba manipulando a Carlos, que todo era una artimaña para ganar más poder, pero su voz ya no tenía la misma autoridad de antes. Llegó el día de la demostración. La biblioteca de la mansión, en lugar de su ambiente habitual de silencio y profunda introspección, estaba ahora arreglada de manera inusual, con sillas cuidadosamente dispuestas para los selectos invitados, y un aire de expectación contenida flotaba en el ambiente, casi palpable. Los directores de la escuela, figuras imponentes y ampliamente respetadas en el escenario educativo de élite, llegaron puntualmente, ataviados con sus trajes formales, acompañados por algunos psicólogos infantiles de renombre nacional, todos ellos impulsados por una mezcla de curiosidad profesional y un escepticismo subyacente sobre lo que estaban a punto de presenciar. Eduardo los recibió con una seriedad que denotaba su rol empresarial, pero con un brillo de orgullo inusual en sus ojos, un orgullo que antes era completamente desconocido para él, que revelaba la profunda transformación que había experimentado. Carlos, vestido en ropas casuales que lo hacían parecer más un niño común y corriente que el heredero de una inmensa fortuna, estaba sentado en su silla favorita, un pequeño refugio de seguridad en ese ambiente formal, con Elena a su lado. La calma de ella era casi irreal, una fortaleza silenciosa que anclaba el nerviosismo inicial de Carlos, transmitiéndole una serenidad que lo ayudaba a concentrarse. La tensión en la sala era palpable, casi cortante. Los especialistas, con sus libretas de anotaciones y sus miradas analíticas, esperaban una performance elaborada, un método revolucionario y complejo que justificara los rumores extraordinarios que habían escuchado sobre el niño. Sin embargo, lo que se siguió no fue una clase formal, con reglas estrictas, ni una batería de pruebas estandarizadas diseñadas para medir conocimientos. Elena y Carlos simplemente comenzaron a conversar, con la misma naturalidad y fluidez con la que lo hacían todos los días en la intimidad de sus sesiones. Ella le preguntaba sobre su día en italiano, con una voz suave y melodiosa, y él respondía con una soltura sorprendente en francés. Ella describía un objeto cotidiano en ruso, y él lo nombraba con facilidad en español, y luego, sin titubear, en 1900 árabe. La espontaneidad y la asombrosa fluidez con la que Carlos alternaba entre los 9 idiomas era algo que los presentes nunca, en toda su carrera profesional, habían presenciado. Sus ojos brillaban con una curiosidad insaciable, su voz era clara y llena de vida, y sus asociaciones lingüísticas eran tan lógicas en su estructura como creativas en su aplicación, revelando una mente excepcional. Los directores y psicólogos, que al principio se mantenían escépticos y distantes, lentamente bajaron sus plumas y sus cuadernos de anotaciones, completamente hipnotizados por la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Las preguntas complejas que habían preparado cuidadosamente para el niño, para evaluarlo según sus estrictos parámetros, parecían insignificantes y superfluas ante aquella demostración orgánica de comunicación, una prueba irrefutable del poder de la conexión humana. No era un milagro inexplicable, sino la prueba viviente de que la conexión humana profunda, la paciencia incondicional y un ambiente de aprendizaje adecuado podrían superar barreras que la medicina y la pedagogía tradicional, con todo su conocimiento, no lograban romper. Eduardo observaba todo desde una distancia respetuosa, una lágrima silenciosa, casi imperceptible, escurriéndose por su rostro, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que Elena había logrado. Aquel no era más el hijo mudo que él había dado por perdido. Aquel ser silencioso y ensimismado era un niño que desbordaba vida,
lenguaje y una chispa de genialidad, un testimonio conmovedor del poder de la escucha verdadera y del amor incondicional. Al finalizar la demostración, uno de los directores, un hombre de semblante serio y reputación académica impecable, fue el primero en romper el silencio y pronunciarse. Su voz, que antes era formal y didáctica, ahora llevaba un tono de sincero asombro y una admiración casi reverencial. «Señor Vasconcelos», dijo, dirigiéndose a Eduardo con una voz que denotaba un profundo respeto, «lo que hemos presenciado aquí hoy trasciende cualquier metodología educativa que conozcamos o hayamos aplicado. Carlos no es solo un prodigio, un niño con una capacidad intelectual sobresaliente. Él es la prueba viva, el ejemplo palpable, de que la aproximación tradicional a la enseñanza, con sus estructuras rígidas, a menudo falla en ver la esencia misma del aprendizaje, la chispa individual que lo impulsa. Elena, y su voz se volvió hacia ella, con un respeto antes impensable, que validaba su valor más allá de cualquier título. Usted no solo le enseñó idiomas, usted le enseñó a él el valor incalculable de la escucha profunda, de la paciencia inquebrantable y, fundamentalmente, de la libertad de ser quien es. Esto es invaluable, señor, algo que no tiene precio. Otro psicólogo, un renombrado especialista en traumas infantiles, conmovido por lo presenciado, añadió con voz entrecortada: hemos visto muchos casos de mutismo selectivo, pero nunca, en nuestra vasta experiencia, una recuperación tan completa, tan orgánica y tan conmovedora. La conexión única que usted, Elena, estableció con Carlos es, sin duda, la verdadera clave de esta transformación. No es un método didáctico, es una relación humana profunda, forjada en la empatía y la confianza. Es la curación que no se encuentra en consultorios caros o en terapias convencionales, sino en la conexión del alma. La noticia de la demostración de Carlos se extendió por la mansión y más allá como un incendio forestal, pero no de la forma que Sandra, con su malicia, esperaba. En lugar de desacreditar a Elena o de rebajar su posición, la elevó a un nuevo y merecido nivel de reconocimiento, no solo como tutora oficial del heredero, sino como una figura notable y respetada en el campo de la educación intuitiva, un faro de esperanza para otros niños. Eduardo, por su parte, sintió el peso de la responsabilidad y, más profundamente, el de la gratitud de una forma nunca antes imaginada en su vida de empresario. Él había invertido en todo lo que el dinero podía comprar, había buscado soluciones en los lugares más caros y prestigiosos, pero la verdadera respuesta al problema de su hijo había venido de una fuente completamente improbable, de una mujer que él, en su ceguera inicial, había ignorado y subestimado. En los días siguientes, la mansión Vasconcelos se transformó aún más. La frialdad protocolaria que antes la permeaba dio paso a una atmósfera de calidez, curiosidad y un renovado sentido de hogar. Carlos continuó su aprendizaje con Elena, ahora con el apoyo explícito, elogiado y orgulloso de su padre, quien se involucraba cada vez más en su progreso. Pero la historia de ellos aún tenía una revuelta más por revelar, un secreto que Elena todavía guardaba celosamente en lo más profundo de su ser, y que cambiaría para siempre la percepción de Eduardo sobre ella, y sobre el propio concepto de éxito, valor humano, y el significado de una vida plena. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la presencia de Elena en la mansión se solidificaba no solo como la tutora de Carlos, sino como una figura central en la vida de la familia Vasconcelos, aunque de una manera discreta y sin buscar protagonismo. Eduardo, por su parte, se involucraba cada vez más en el aprendizaje de su hijo, no solo como observador, sino como un participante activo. Empezó a dedicar tiempo a escuchar las conversaciones de Carlos y Elena, a preguntar sobre los avances, e incluso a intentar aprender algunas palabras en los idiomas que su hijo dominaba, un esfuerzo que demostraba su compromiso y su deseo de reconectar. Esta nueva dinámica no pasó desapercibida para el resto del personal. La mayoría, con el tiempo, había aceptado la singularidad de la situación y veía el cambio en Carlos con asombro y alegría. Sin embargo, Sandra, la gobernanta, mantenía su distancia y su recelo, incapaz de superar sus propios prejuicios y su celo por la influencia de Elena. Para ella, Elena seguía siendo una limpiadora que había escalado de manera inmerecida.
y esa percepción la carcomía por dentro. Un día, mientras Elena organizaba algunos libros antiguos en la biblioteca, un volumen grueso y empolvado cayó de una estantería alta. Al recogerlo, notó que no era un libro cualquiera, era un antiguo álbum de fotos, cuidadosamente encuadernado en cuero. Al abrirlo, sus ojos se posaron en una imagen descolorida, una fotografía de una mujer joven, con una sonrisa radiante y ojos llenos de vida, idéntica a Sandra, pero muchos años más joven. Junto a ella, un hombre de semblante amable y una niña pequeña. Elena sintió una punzada de curiosidad. Al pasar las páginas, descubrió que se trataba de Sandra y su familia en tiempos pasados, antes de la opulencia de la mansión Vasconcelos. Había recortes de periódicos pegados, que hablaban de un incendio devastador en una propiedad familiar, una tragedia que lo había consumido todo. Elena, con su propia experiencia de 1900, pérdida y despojo, sintió una repentina empatía por la gobernanta, una comprensión inesperada de la dureza que Sandra había desarrollado como mecanismo de defensa. Sin que nadie lo supiera, ese álbum, encontrado por casualidad, revelaba una parte crucial del pasado de Sandra, y sin saberlo, se convertiría en una pieza clave en una revuelta que estaba por llegar. Aquel hallazgo accidental, el álbum de fotos empolvado, plantó una semilla de profunda reflexión en la mente de Elena. Ella, que cargaba consigo sus propias cicatrices y pérdidas inmensurables, comenzó a percibir la aspereza y el comportamiento defensivo de Sandra bajo una nueva y compasiva luz. Ya no era solo una cuestión de rivalidad profesional o de celos triviales por la atención de Carlos. Era la armadura protectora de una mujer que también había experimentado sufrimientos devastadores, que había sido forjada y endurecida por la adversidad, y que, quizás, se sentía profundamente amenazada por la felicidad incipiente de Carlos y por la presencia, cada vez más arraigada, de Elena en la mansión. La fastuosa mansión, con toda su opulencia y su fachada de perfección, parecía ser, en el fondo, un refugio para almas heridas, un vasto escenario donde dramas silenciosos se desarrollaban bajo el barniz brillante de la riqueza, ocultos a la vista de los superficiales. Elena decidió guardar el secreto del álbum por el momento, sopesando la información, pero su descubrimiento la impulsó a observar a Sandra con una atención más aguda, a intentar desentrañar la verdadera fuente de su hostilidad persistente, a ver más allá de la superficie de su comportamiento y a buscar la profunda dolor subyacente que la motivaba. La revelación inconsciente de Carlos sobre el fuego y la mujer que perdió todo, aunque dirigida a la historia del libro, tuvo un efecto inesperado y profundo en Sandra. Su rigidez habitual se quebró, revelando por un instante la vulnerabilidad oculta bajo años de control y reserva. Elena, testigo silenciosa de esa reacción, comprendió que el álbum de fotos no era solo un objeto olvidado, sino una pieza clave para entender la armadura de Sandra. Sintió una punzada de compasión, una emoción compleja que nunca antes había asociado con la gobernanta. La atmósfera en la mesa del comedor, que antes era de una alegría incipiente por los avances de Carlos, se cargó de una tensión sutil, imperceptible para Eduardo, pero que Elena sentía con claridad. Ella sabía que el pasado de Sandra, al igual que el suyo propio, la había moldeado, y que la resistencia de la gobernanta hacia ella no era meramente personal, sino un reflejo de heridas no curadas. Esa misma tarde, mientras Elena realizaba su ronda habitual por la mansión, encontró a Sandra en la cocina, con el rostro pálido y la mirada perdida, removiendo distraídamente una taza de té. Su habitual eficiencia había desaparecido. Elena, sintiendo que era el momento de tender un puente, se acercó con cautela. «Sandra», dijo con voz suave, «me preguntaba si le gustaría hablar. Parece que algo la inquieta». Sandra levantó la mirada, sorprendida por la inusual cercanía de Elena.